Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde a responder en una tarde que no es particularmente propicia para los paseos por la ciudad, muy calurosa, acompañarnos y responder a esta convocatoria del Ateneo, que esta vez viene de la mano de nuestra sección de Medio Ambiente y Cambio Climático. En esta ocasión, el tema que se va a abordar es el tema que ya conocéis, es la transición energética y el papel de las energías renovables. Como decía, esta propuesta viene de la sección de emergencia de medio ambiente y cambio climático, que está coordinada por Jesús González López. Lamentablemente, él no puede acompañarnos esta tarde porque ha tenido un problema de salud inesperado que lo mantiene ingresado en el hospital y ayer me avisó de que había intentado que le diera un alta voluntaria, pero que no ha sido posible. Quizás también catedrático. Lo conocemos. Sí. Decía que Jesús está ingresado, no es nada grave afortunadamente, pero no ha podido, no le ha dado el alta para poder estar hoy aquí presente con nosotros, acompañándonos y presentando, introduciendo el tema. Me han pedido que les transmita sus disculpas por eso. Y me resulta muy lamentable porque él ha puesto un enorme empeño en preparar, a la hora de tomar la iniciativa para tratar este tema, que considerábamos que el Ateneo debía de abordar por ser un tema necesario, muy de actualidad, y él ha puesto un enorme empeño en formar esta mesa y traer a los mejores ponentes para que nos esclarezcan un poco esta cuestión. Yo solamente voy a hacer una brevísima introducción porque toda la responsabilidad la va a llevar Francisco Osorio, que va a conducir la mesa y va a actuar de moderador de los diversos ponentes. Voy a hacer una breve introducción para explicar por qué hemos considerado importante, necesario y oportuno tratar este tema. Todos sabemos que estamos en un momento clave de la lucha contra el cambio climático y en un momento clave que nos obliga a repensar nuestro modelo energético, buscando, avanzando en fuentes de energía más limpias, más sostenibles. En ese sentido, el papel de las energías renovables, la energía solar, la eólica, la hidráulica, son herramientas esenciales, pero no cabe duda que su implantación tiene plantea problemas, no está exenta de retos y de controversia. El ejemplo más cercano de esa problemática, de esa controversia, lo tenemos muy cercano aquí en nuestra misma provincia, en Granada, porque como todos sabemos, están en marcha unos grandes proyectos de plantas fotovoltaicas que están pensados para ser ubicados en zonas, en territorio agrícolas, rurales y agrícolas de un alto valor productivo y un alto valor paisajístico. Ese problema evidente, uno de los retos que tiene precisamente la implantación de este tipo de energías, esa tensión entre digamos, la transición energética, pero al mismo tiempo la conservación del territorio, del patrimonio natural, en definitiva, que no es otra cosa, es lo que ha generado una enorme preocupación en muchos sectores sociales y en sectores agrarios y, desde luego, en organizaciones ecologistas
que me hubiera gustado que hubieran estado presentes hoy aquí en la sala. Las hemos invitado a algunas de las organizaciones ecologistas que están planteando sus reivindicaciones, su planteamiento discrepante con estos proyectos. Me hubiera gustado que estuvieran presentes aquí hoy para que el debate fuera, el coloquio fuera rico, enriquecedor y además productivo también en ese sentido, esclarecedor. Lamentablemente no han podido seguramente atender a nuestra invitación. Nosotros desde el Ateneo, una entidad en la que, como saben, queremos estimular la reflexión, el pensamiento crítico y el debate plural sobre las cuestiones candentes que nos afectan, que afectan a la ciudadanía, teníamos que plantear esta mesa en la que queremos facilitar, ofrecer una mirada rigurosa, plural, constructiva sobre los beneficios y los inconvenientes que plantean este modelo energético que se está configurando. Como decía, Jesús ha invitado a una serie de ponentes expertos en la materia. Va a actuar como moderador y presentador de todos ellos Francisco Osorio Robles, catedrático de Ingeniería Civil y director del área de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Granada. Por tanto, le dejo a él ya la batuta para que ordene las intervenciones y el debate, y quiero terminar simplemente agradeciéndoos a todos vuestra generosa colaboración con el Ateneo y daros la bienvenida a esta casa que pretendemos que sea vuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo que es que ingeniería sanitaria es una asignatura de nuestra carrera. Es verdad que muy, bueno, pues importante, pero en realidad es el área de tecnología del medio ambiente. El área se llama tecnología del medio ambiente. Bueno, pues como ya os ha hecho un resumen de la actividad, pues si os parece podemos pasar directamente ya pues, a escuchar a nuestros expertos para poner luz todas estas cuestiones, ¿no? A las problemáticas que implica o que acarrea pues, llevar a cabo el uso de energía renovable. Si queréis os presento primero, os cuento un poco cuál era la idea de la estructura de la jornada. En primer lugar, cada uno de los ponentes va a intervenir pues, 10-15 minutos máximo, que le hemos dicho, ¿no? Para que bueno, expongan los puntos que crean más interesantes o su punto de vista o recalcar sobre el tema que venimos a debatir esta tarde. Y posteriormente pues, abriremos la mesa redonda y en ese momento, pues, si os parece lo que dure, pues, os daré también la palabra para que cualquiera de vosotros que tenga cualquier duda o quiera poner sobre la mesa cualquier cuestión que, pues, para que sea debatida, pues tendréis la oportunidad, ¿vale? Para que sea pues, lo más participativo posible. Yo me he traído algunas, ya verán, apagón, todo apagón, entre otras. Tengo alguna cuestioncilla ya preparada, pero bueno, que vosotros luego pues, también vais a tener la oportunidad. Pues os presento entonces a continuación a los ponentes. Está a mi derecha Evaristo Moreno Mesa, que intervendrá en primer lugar, técnico responsable de la energía eléctrica de la Universidad de Granada, ingeniero técnico industrial, y él ha ocupado además pues, cargos importantes de gestión en la administración pública, tanto en la Universidad de Granada como en la administración local. O sea que tiene también esa parte de su experiencia, no solo como docente. A su derecha tenemos a José Arán Carrión, que es ingeniero en organización industrial, es doctor por la Universidad de Granada, ha sido profesor asociado en nuestro departamento por muchos años y es un gran experto, ha sido durante muchos años gerente de una empresa, CIMA Sociedad Limitada, de consultoría en este campo y tiene una experiencia, lo hablaba ayer con él,
pues se dedica a esto desde que prácticamente nadie sabía lo que eran las energías renovables, ¿no? Y por lo tanto creo que su aportación va a ser también muy interesante. Y a mi izquierda pues, está Belén Pérez Pérez, que es doctora por la Universidad de Granada en Planificación y Ordenación de Energías Renovables, investigadora del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada. Y como ya ha comentado Rosa, pues nos ha faltado un ponente, por razones del partido, no está presente. Y luego también pues quiero aprovechar para, bueno, pues efectivamente pues solo tiene un corto tiempo, y lo que sabemos que fue el lunes, pensaba que van a leer el alta, o sea que pensaba que iba a poder venir, y bueno, pues le dijeron que preferían en el hospital mantenerlo bajo vigilancia y bueno, puede serle una pronta recuperación. Así que sin más, bueno, pues Evaristo, cuando quiera. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer al Ateneo de Granada y al coordinador de este acto, el profesor Jesús González, por invitarme a participar, así como agradecer a todos los asistentes su presencia. Es un verdadero placer poder compartir reflexiones en torno a un tema tan actual y decisivo como es la transición energética. La transición energética hacia un modelo energético descarbonizado no es una opción, es una necesidad urgente e inaplazable. El cambio climático es una amenaza real y el sector energético, incluyendo la generación eléctrica, los combustibles fósiles y procesos industriales, es responsable de aproximadamente el 85% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Solo la generación eléctrica supone un 30% de este porcentaje. Para descarbonizar el sistema energético, la electrificación es clave. El futuro será eminentemente eléctrico y electrificar sectores como el transporte, la climatización o la industria es acelerar la transición. España tiene una ventaja estratégica. No tenemos petróleo, no tenemos gas, pero tenemos sol y viento, y además en abundancia. Tenemos el recurso y las tecnologías necesarias para alcanzar la independencia energética y además para convertirnos en proveedores de energía limpia para Europa, no por compromiso climático, sino por oportunidad económica y geopolítica. Estos días, tras el apagón que hemos sufrido el pasado día 28 de abril, ha habido quien rápidamente se ha apresurado en señalar a las energías renovables como responsables. Antes de culparlas y de ponerlas en el objetivo, deberían de esperar a que la investigación incluso establezca la verdadera causa o causas. Pero con independencia de esto, el problema no es la energía solar fotovoltaica o eólica, sino la falta de implantación de herramientas tecnológicas modernas que ya existen, capaces de gestionarla de forma segura. En España, la energía fotovoltaica y eólica han venido para quedarse, ya que estas forman parte de la solución del problema. Es cierto que las renovables son intermitentes, que son poco gestionables, que no aportan inercia física como sí lo hacen las centrales térmicas de gas natural o hidráulicas, que están basadas en grandes generadores síncronos con grandes masas rotatorias, pero actualmente existen diversas tecnologías para que los generadores estáticos son los inversores de las plantas fotovoltaicas que producen una corriente continua, pero hay que transformarla a corriente alterna inyectada a la red, y ese es el inversor. Por eso yo cuando me refiero aquí a generadores estáticos, porque no tienen ninguna parte que se mueva, ¿no? Pues pueden superar esto. Por ejemplo, hay inversores avanzados que, combinados con el almacenamiento, pueden dar el servicio de control de frecuencia y además con una respuesta más rápida que los generadores síncronos. La electrónica es más rápida. Por lo tanto, no es un problema tecnológico, es una cuestión de planificación e inversión. En consecuencia, necesitamos un sistema eléctrico preparado para el siglo XXI e implantar herramientas tecnológicas modernas para integrar la alta producción de energía renovable a la red con seguridad. Por eso esta transformación requiere importantes inversiones en ampliar y reforzar la red de transporte y distribución, inversiones en ampliar y mejorar las interconexiones, especialmente con Francia. Hoy he leído en un periódico, creo que es en El Economista, que la Unión Económica establece que la inversión que tiene que hacer de aquí a 2040 para mejorar
las redes eléctricas y que sean capaces de absorber todo lo que viene de energía renovable es de 1,2 billones de euros, de aquí a 2040. 1,2 billones de euros en mejora y ampliación de la red y en adaptarla a esta nueva realidad energética que va a hacer sí o sí, que son las energías renovables. Pues hay que hacer inversiones en instalar sistemas de almacenamiento a gran escala, a través de grandes baterías, más bombeo hidráulico y, por supuesto, generalizar el almacenamiento distribuido. Hay que incorporar las tecnologías digitales a la gestión inteligente en tiempo real de la red. Hay que preparar la red para una generación más distribuida y bidireccional. Hay que instalar compensadores síncronos, baterías de respuesta rápida, emulación de inercia sintética, sobre todo en las grandes plantas productoras. Hay que flexibilizar la demanda. Hay que dar la herramienta al operador del sistema que pueda dar respuesta instantánea desconectando la demanda en caso de necesidad. Y desde luego hay que adecuarse a la nueva situación también desde el punto de vista regulatorio, exigiendo requisitos técnicos más avanzados para la integración segura en la red, sobre todo de las grandes plantas productoras. Todo esto tiene un coste, sí, pero será una inversión rentable a medio y largo plazo. Energía limpia, abundante, estable y barata en el futuro. España ha apostado por la energía renovable, pero hasta ahora el despliegue se ha centrado excesivamente en macroplantas fotovoltaicas, muchas de ellas promovidas por capital extranjero, sin suficiente planificación estratégica, ni planificación territorial, ni requisitos técnicos de integración. Esto ha generado impactos ambientales y sociales preocupantes, ocupación de suelos agrícolas, fragmentación de territorios, conflictos locales, incluso la tala de olivos centenarios. Este modelo no es sostenible a largo plazo. Es el momento de reequilibrar la estrategia y apostar decididamente por la generación distribuida, por el autoconsumo. Hoy ha instalado en España 8 gigavatios de autoconsumo y el objetivo, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, es tener 19 gigavatios para 2030. Digo 8 kilovatios para que tengamos una idea de la importancia cuantitativa de estos 8 kilovatios. 8 kilovatios de fotovoltaica fundamentalmente puestas en las cubiertas de la industria, las empresas y las zonas y las residenciales, supone la potencia que tienen las 7 centrales nucleares de España. En España hay 7 centrales que tienen más o menos 8 gigavatios. Pues esto es lo que hemos instalado de autoconsumo hasta ahora. Por consiguiente, sí es verdad que había un freno, que era el impuesto al CO, y en el momento en que lo quitaron, hemos pasado de tener en el 2017 0,1 gigavatios a tener ahora 8 gigavatios. Por lo tanto, hay que reconocer que ha habido un avance importante. Pero no es suficiente, el objetivo no solo es alcanzable de 19 kilovatios, sino que es superable y es mucho. Si se eliminan trabas, se dan incentivos y se aprovechan cubiertos y tejados de empresas, aparcamientos, edificios públicos y privados. Cada metro cuadrado de tejado es una oportunidad energética. Aquí tengo que decir que Alemania, por ejemplo, tiene 70 gigavatios instalados en las cubiertas de su industria y de sus zonas residenciales. 70 gigavatios. Y tiene la mitad menos de sol que nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a esta cantidad sin ningún tipo de problema. No hay que ocupar terreno, que tenemos los tejados libres. ¿Para qué queremos ocupar terreno? Y además esos tejados generan más empleo, mucho más empleo que estos de los fondos extranjeros que vienen e invierten y el empleo es mínimo, ¿vale? El papel clave de los ayuntamientos. Los municipios... ¿Va a pasar un poco la diapositiva? Bueno, los municipios son actores clave en la transición energética. Su papel debe de ser activo y ejemplarizante. ¿Cómo? Instalando autoconsumo con almacenamiento en todos los edificios públicos. Después hablaremos en el debate lo importante que es esto de cara a evitar apagones. Que los ayuntamientos tengan en todos sus edificios públicos, en todas las cubiertas, pues instalaciones de energía solar fotovoltaica. Yo, de hecho, cuando fui concejal en Valencia, instalé, que entonces nadie quería en esto. Nadie quería en esto. Nosotros instalamos, creo que fueron 500 kilovatios. Hace 20 años, cuando nadie quería en esto. Y es verdad que inicié un proyecto de 1,2 megavatios, pero a la empresa que se lo adjudicamos, pues bueno, hubo problemas de solvencia y al final hubo que echar para atrás el proyecto. Y empecé con un proyecto un poco más pequeño, de 500 kilovatios.
En fin, los ayuntamientos tienen un papel muy importante facilitando las licencias, eliminando las barreras, promoviendo incentivos fiscales y apoyando el autoconsumo colectivo y fomentando las comunidades energéticas locales. Esto es muy importante. El autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas locales, aquí hay un nicho y un nicho de instalaciones de fotovoltaicas muy importante. Además, tenemos que tener en cuenta que las 2/3 partes de la población en este país viven en edificios de vivienda, en bloques. En consecuencia, la única oportunidad que tienen de beneficiarse de la energía fotovoltaica es a través del autoconsumo colectivo y de lo que se llaman las comunidades energéticas, que es algo que está empezando a resurgir, pero que yo creo que a medio y corto plazo empezará con fuerza. Tenemos mucha fotovoltaica que instalar en las cubiertas de los edificios, sobre todo a través del autoconsumo colectivo. En Alemania incluso tienen placas fotovoltaicas en los balcones. Han vendido 1,5 millones de placas, de kit de placas fotovoltaicas, que es la placa, tu batería y tu inversor. Como están tan baratas ahora mismo, cuestan 80 euros 500 kilovatios. 200 el inversor y 300 la batería, por poco dinero tienen su kit y producen su kilovatio, y eso ayuda a aligerar la factura energética, sobre todo todas las orientaciones que estén mirando al sur. Y es 1,5 millones de balcones lo que tienen los alemanes y están potenciando para que sea más. Bueno, un modelo basado en la generación distribuida, en el autoconsumo, en la eficiencia, en las redes inteligentes y en la participación ciudadana reparte mejor los beneficios, genera empleo local, fortalece la cohesión territorial y refuerza la resiliencia del sistema. Solo cuando este modelo esté plenamente implantado tendría sentido abordar proyectos con fines de exportación, pero siempre bajo criterios estrictos de sostenibilidad y desde luego no afectando a suelos fértiles ni espacios de alto valor ecológico. Otro de los retos importantes de la transición es electrificar el transporte y el parque móvil. Nosotros tenemos en España 33 millones de vehículos. Esto exigirá un aumento en la demanda de electricidad impresionante. Pensamos que en torno al 35% más de producción de energía eléctrica para poder satisfacer todo lo que va a requerir tanto el transporte como el parque móvil, lo que refuerza la necesidad de una red moderna, inteligente y descentralizada. De hecho, las gasolineras con esto tendrán que ser transformadas en plantas fotovoltaicas, con almacenamiento, con varios puntos de recarga, y en su caso también podrán dispensar otro tipo de combustible ecológico. Me viene a la cabeza el hidrógeno. Se pueden usar las baterías de los vehículos como almacenamiento distribuido, desplazando la carga de esos vehículos a las horas de mayor producción solar, y durante la noche trabajarían conjuntamente con el inversor híbrido y la batería fija de casa para aportar la energía necesaria de esa vivienda. En fin, pero desde luego el reto más grande que tiene la energía renovable actualmente es el almacenamiento. Es lograr un sistema de almacenamiento masivo mediante baterías que sean sostenibles, económicamente accesibles y técnicamente escalables, capaces de garantizar un suministro estable incluso cuando no hay sol o viento. Cuando tengamos este tipo de baterías ya tendremos un 100% de energía renovable, ya podremos prescindir del resto de la energía, pero a ver si la tecnología es capaz de hacernos llegar a este punto lo más rápido posible. Bueno, como retos ambientales y sociales, no debemos de olvidar que las energías renovables también generan residuos al final de su vida útil. Es imprescindible asegurar su reciclaje y gestión sostenible, y que el balance energético total y la huella de carbono sean claramente favorables al medio ambiente. El balance energético total es lo que se llama la tasa de retorno energético. Tampoco podemos ignorar que la transición afectará a los empleos en los sectores fósiles. Por eso, esta transición debe de ser justa, debe anticiparse, ofrecer formación, recualificación y alternativas dignas para que nadie quede atrás. Y bueno, y aquí en este punto ahora, ¿y quién paga la electrificación? Porque esto cuesta dinero y es caro. Entonces, ¿quién paga todo esto? El hecho de que lleguemos al 100% renovable, la velocidad con que alcancemos ese 100% renovable, dependerá no solo de la tecnología, sino de la velocidad con que se hagan las inversiones necesarias. A mayor inversión, antes llegaremos a ese 100 renovables. Y aquí surge una pregunta fundamental. ¿Quién asume este esfuerzo económico? ¿Los usuarios a través de sus facturas energéticas como siempre? ¿El Estado con la financiación pública?
¿O también tienen que colaborar algo las grandes energéticas que obtienen grandes beneficios del sistema? En fin, responder a esta pregunta con justicia y equidad será clave para que la transición no solo sea técnica y ambientalmente viable, sino también socialmente aceptada. Por tanto, la transición energética hacia un modelo descarbonizado no solo es posible, es necesaria y urgente, pero para que sea justa, sostenible y eficaz, necesita planificación, inversión, participación ciudadana y una visión a largo plazo. España tiene todo para lograrlo, la cuestión es si sabremos hacerlo bien y a tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias, Evaristo. Bueno, pues a continuación, José, Sara, bueno, es tu turno. Me toca. Bueno, a ver, mi planteamiento, aunque estoy de acuerdo en muchas de las cosas que mi compañero comentaba, difiere un poquillo. Yo voy a hacer una exposición un poquillo más genérica, más global. A ver, sobre todo teniendo en cuenta que mi visión de este campo viene de la experiencia que tengo de haber estado prácticamente toda mi vida profesional ligado a la energía renovable y concretamente a la fotovoltaica. A ver, le comentaba a Francisco ayer hablando con él, yo cuando hice ingeniería técnica hice el proyecto final de carrera sobre energía renovable y mi catedrático me dijo, le pongo a todo un sobresaliente, pero así te voy a poner un notable porque eso que estás proponiendo son tonterías, porque eso no va a ninguna parte. Porque yo ya entonces me llamaba la atención este mundillo, ¿no? El tema del mundillo de la energía renovable. Estamos hablando del año 82, claro, de 1982. Estaba los visitólogos aquí. Bueno, después me he dedicado al tema de proyectos de energía renovable, básicamente, de instalaciones fotovoltaicas. Y incluso en alguna ocasión pues me he lanzado y yo también he montado alguna central fotovoltaica de la que soy propietario, ¿no? Sobre todo porque yo caí también en la trampa del decreto 436. Yo pienso, respecto a este tema de la transición energética, pienso que para que sea una buena transición energética tiene que ser justa para todos los intervinientes, tiene que ser fiable y tiene que ser sostenible. Y creo sinceramente que no es muy justa, que no es muy fiable, y ahí está el apagón, y que no es muy sostenible, y ahí están todos los problemas que están teniendo los agricultores y los propietarios de fincas que ven que de pronto aparece alguien allí que dice que aquello se lo expropia porque lo han declarado de interés público y que van a montar allí unas plaquillas. Creo que se está haciendo una transición energética alocada, sin cabeza, sin tener una trayectoria clara. De un gobierno a otro se pasa, se cambian las directrices, se cambian los vectores de funcionamiento. Pasamos del decreto 436 del 2004, donde el propio gobierno sacaba una campaña muy agresiva incitando a que la gente se animara e hiciera instalaciones fotovoltaicas con un eslogan del sol puede ser tuyo, y porque nadie se atrevía a invertir en aquello. Claro, ¿cómo te vas a atrever a invertir en una cosa que te cuesta el vatio de placa? Por poner un ejemplo, una placa entonces costaba 4,5 € el vatio. O sea, una placa de 100 vatios entonces, en 2004 costaba 450 €. Esa misma placa hoy cuesta pues, en torno a unos 12, 15, 20 €, dependiendo del tipo, en torno a 15, 20 € cuesta, ¿vale? Una instalación de 100 kilovatios entonces en 2004 costaba unos 500.000 €, en torno a 500.000 €, en torno a lo que sería los paneles fotovoltaicos, la estructura, los inversores y demás. Pero tenía como bueno que aquello se pagaba los primeros 25 años al 575% del precio medio de la energía, y a partir de allí, de esos 25 primeros años, que serían unos 48 céntimos kilovatio hora. 48 céntimos de euro kilovatio hora.
Y a partir de ahí, el 370% del precio medio de la energía, o sea, unos 25 céntimos aproximadamente del kilovatio. A partir de, un poquito más tarde, allí estaba previsto que se instalaran 375 megavatios en todo el periodo, ¿vale? Me he remontado entonces para ver un poquillo la evolución que ha tenido la transición energética de la que estamos hablando, porque esta transición viene de atrás. A partir del decreto del 661-2007, que como nadie montaba instalaciones fotovoltaicas y tal, porque aquello era una inversión millonaria para instalaciones muy pequeñitas, de 100 kilovatios, estamos hablando de 100 kilovatios, que eso ocupa 2.000 metros cuadrados de parcela. Había que hacer una inversión de 500.000 euros. En el decreto 661, ya aquello se lanza un poquito, y alguien del gobierno comete el fallo de decir: todas las instalaciones que estén acabadas antes de septiembre del 2008 y estén inyectando a red, entran dentro de este decreto y tienen derecho a cobrar la prima que hemos ofertado, ¿vale? Se metieron 3.000 megavatios en 3-4 meses, ¿vale? Porque si alguien del gobierno no sabía que una instalación fotovoltaica en realidad se monta en una siesta. Mientras te acuestas a echar la siesta, cuando te levantas, las placas están ya allí y están funcionando. Eso es un verbo. Eso de que dicen que se crea puestos de trabajo es mentira. Eso se monta en un rato. Vale, a partir de ahí empieza como una locura de que esos 3.000 megavatios no hay quien los pague, porque a los precios que han puesto la tarifa y tal, eso no hay quien los pague, porque supone un dinero. ¿Qué pasa? Empiezan a sucederse una serie de decretos y reales decretos que anulan al anterior y que además tienen carácter retroactivo, como son el decreto del 1578 de 2008, el 1575 de 2010, donde uno anula al otro y dice que ya va a pagar menos, pero además va a pagar menos con carácter retroactivo. Y entonces, toda aquella gente que al principio había confiado en el boletín oficial del Estado y se había metido en una trampa con el banco y le había dicho: en estos almendrillos que tengo yo aquí voy a montar unas plaquillas, te pido un préstamo de 500.000 euros o de 1.000.000 de euros, eso para montar 200 kilovatios, para nada. Porque está el boletín oficial del Estado que me respalda y me va a pagar una prima por lo que yo voy por los kilovatios hora que yo voy a vender, ¿vale? El banco te avalaba, pero había que poner unos avalillos y había que poner la tierra, el cortijo o tal. ¿Qué pasó? Que vino el recorte en el 2010, el hachazo, y dice que ya no paga lo que había dicho y que paga bastante menos, pero además con carácter retroactivo. Y se quedan 62.000 familias con pequeñas inversiones, son chicas 500.000 euros o 1.000.000, pero se quedan 62.000 familias embargadas. 62.000 familias pequeñas, que son pequeños inversores, que fueron los que tiraron del carro de la transición esta que estamos diciendo. Porque ahora es muy bonito hablar de placas, pero entonces los que tiraron del carro fueron pequeñas familias. Y algunos grupos de inversión, algunos fondos de inversión, que montaron instalaciones, digamos, ya de más calado. Más calado en aquellos tiempos eran a lo mejor 10, 20, 30 megavatios. Ahora 30 megavatios es pero entonces 30 megavatios eran muchos. ¿Qué pasa? Que esos fondos de inversión sí denunciaron al Estado y se fueron a los fondos de arbitraje internacionales de Luxemburgo, de Estados Unidos y demás, y plantearon una serie de laudos que lo han ganado todo al gobierno español. A principio de semana hay algunas embajadas que han estado embargadas precisamente por estos fondos de inversión que han reclamado que me engañaste y me tienes que pagar, porque tenían unas pérdidas por culpa de creer en el boletín oficial del Estado. Ahora ya, por lo visto, han empezado a pagar, pero claro, aquellas familias, los chicos, las familias o el agricultor que tenía un terreno y que puso una plaquilla y que pidió un préstamo de 500.000 euros para montar 100 kilovatios, ese pues, lógicamente no puede pleitear contra el Estado y ese pues o a duras penas ha pagado su central o se la han embargado y además el cortijo y los almendrillos.
Quiero decir que no es justa porque se están haciendo muchas trampas. Entonces, a partir de hasta esa fecha, hasta el 2010, fue primero animar a todo el mundo a que se metiera para que empezara a tirar del carro. Como se equivocaron en los números, hacen un decreto con carácter retroactivo y se llevan por delante a 62.000 familias, y a partir del 2010 se produce en la potencia instalada en España un estado plano, hasta el 2019. O sea, prácticamente de los 3.000 megavatios que tenemos en el 2008, hemos subido hasta el 2019 apenas 1.000 megavatios. En el 2019 estábamos en los 4.000. Habíamos subido escasamente 1.000 megavatios hasta el 2019. En el 2019 entra alguien que es muy favorable a la energía renovable, pero mucho, demasiado. Y entonces se produce un pico hacia arriba, del 2019 al 2025, que estamos ahora, y llevamos 34.000 megavatios, desde el 2019 de 4 a 34, 30.000 megavatios, a razón de en torno a 6.000 megavatios año. Hemos pasado de lo que teníamos al principio, en el 2004, que yo iba a pedir un punto de conexión para montar una central fotovoltaica de un cliente mío de 100 kilovatios, y me decían de esa, sí, pero es que aquí no te puedo dar punto de entronque, porque para esos 100 kilovatios necesitamos que el transformador donde te voy a conectar, como mínimo le quede el doble libre, o sea, le quede como mínimo 200 kilovatios libres, precisamente para garantizar la fiabilidad del servicio en ese tráfico. Hemos pasado de eso a que, os cuento otra anécdota, para poneros en antecedentes. Yo sobre 2007, 2008 por ahí, hice un proyecto en Córdoba de mi equipo, mi empresa, hicimos un proyecto en Córdoba de 2 millones de metros cuadrados, un polígono industrial, a la salida de Córdoba de dirección Sevilla, donde está Cansa, en el Cortijo del Álamo, hay 2 millones de metros cuadrados, y hacemos un proyecto allí. Justo por enfrente, a la otra parte del río Guadalquivir, pasa una línea de 132 kilovoltios, de transporte, de red eléctrica. De red eléctrica, pero entre comillas de la chiquitilla, de 132 kilovoltios nada más. Me pongo en contacto con red eléctrica para pedirle que me abra esa línea para entrar al polígono que yo estaba proyectando, para que me dé servicio, para poder poner ahí una subestación. Y me dice que eso es una locura. Una línea de transporte de 132 te la vamos a abrir, no. Nosotros vamos de subestación a subestación. Y ahora tú te tienes que ir a subestación a Córdoba a 10 o 12 kilómetros, conectar en subestación Casilla con una línea de doble circuito y volverte otra vez allí a Cansa, ¿vale? Fijaos lo que estoy diciendo, la línea que ya pasaba a escasos 300 metros, ¿vale? Bueno, ahora alguien ha dado instrucciones en red eléctrica desde el 2019 en adelante, cierro comillas, alguien ha dado instrucciones de que entre todo y que se abran como las de 132, no, las de 132, las de 220 kilovoltios y las de 400 kilovoltios, las más grandes. Todas las líneas de transporte que se abran para acoger proyectos de energía renovable, ¿vale? Con lo cual ahora te llegan en Güenejas, por ejemplo, y te abren la línea de Güenejas, la que va desde Caparacena a Almería, y te la abren en Güenejas y ponen allí una subestación y meten allí pues 700, no, unos 1.400 megavatios de fotovoltaica. Tenemos solar y eólico, ¿vale? Pero sin despeinarse. Y te abren esa, y te abren Caparacena, y te abren en el pueblo este Guadaltuna, que hay otro proyecto allí que por lo visto va a rodear el pueblo y lo van a dejar allí en isla, como Senmotriz allí en el centro, y todo rodeado de placas, y allí también por lo visto van a abren todo. Se crean nudos. Ahora está previsto que se cierren nucleares y térmicas de carbón. En esos nudos donde se van a cerrar esas nucleares y se van a cerrar esas centrales térmicas de carbón,
Red Eléctrica ha dado orden de que se declaren nudos justos, para que en esos nudos se permita inyectar y meter las renovables fotovoltaicas, ¿vale? O sea, alguien ha dado orden de que entre todo. ¿En qué escenario nos hemos puesto? Nos hemos puesto en un escenario en donde nosotros estamos, si seguimos la curva de red eléctrica, pues por la noche tenemos las de ciclo combinado funcionando con 4 o 5 mil megavatios, tenemos las nucleares que son como muy estables, pues tienen mucha inercia y no pueden hacer cambios bruscos de potencia. Tenemos las nucleares con otros 5.000 más o menos, tenemos la hidráulica. Tenemos la hidráulica, o incluso estamos turbinando de la acumulación por bombeo, y en cuanto empieza a salir el sol, y la eólica, porque por la noche suele haber más viento por la noche que por el día, y la eólica, y con eso tenemos la noche cubierta. En cuanto empieza a salir el sol, empieza Red Eléctrica a darle órdenes a que paren, a las que vayan cerrando a la de ciclo combinado, a hidroeléctricas, a la de cogeneración, que también tenemos 5.000 megavatios de cogeneración en España instalados, y le va dando orden que cierre, y nos encontramos entonces con un mix durante el día que son prácticamente el 50-60 de fotovoltaica, 10% de eólica, las nucleares que tienen que estar porque tienen mucha inercia y no las puedes parar así porque sí, y las de ciclo combinado que prácticamente las cierran. De 24.000 megavatios que tenemos de ciclo combinado en España, el año pasado funcionaron solamente el 12%, o sea, prácticamente las tienen paradas casi todo el año. Tampoco hay que preocuparse por los dueños de esas centrales, porque además son los dueños de las fotovoltaicas. Son Iberdrola, son Endesa y son... A ver, quiero decir, eso que dice, esos fondos de inversión extranjeros, son las mayores inversiones que están haciendo aquí en Granada es Iberdrola Renovables y Endesa, que son los dueños de las renovables. Es lógico. Los de la eléctrica dicen, tú no me dejas, me tienes una central que ya la tengo pagada y que a lo mejor no la tengo ni siquiera amortizada. Me haces que la pare, porque dices que el gas es caro para rebajar la tarifa y para tú colgarte la medalla de que la electricidad sale muy barata. Vale, pues de acuerdo, pues ahora te monto la fotovoltaica y te meto la fotovoltaica. Porque yo tengo que cobrarte esto, porque yo soy eléctrica. Y así es como está. Ellos son los dueños, tanto Iberdrola como Endesa, como Naturgy, como EDP, como Eléctrica de Portugal, que también opera muchísimo en España, son los dueños del 90% de las renovables que hay en España. Luego hay algunos fondos de inversión que operan, montan una central y tal, pero los dueños son las propias eléctricas, son las mismas eléctricas, ¿vale? Entonces, el escenario que tenemos ahora es que hemos pasado de que pusimos incluso un impuesto al sol en el 2014 del 7%, a ver si parábamos la fotovoltaica y tal que tenemos allí, los 3.000 megavatios aquellos que teníamos allí y tal, hemos pasado a tener ahora 34.000, pero entrando todos los años 6.000 megavatios. Y ahora, cuando tenemos un escenario, es que esto está descontrolado. Está descontrolado. Hemos pasado, esto no es un sistema estable. Esto no es un sistema estable, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Pues porque toda la legislación que se ha hecho con respecto a fotovoltaica era que tú tienes que poner unas protecciones máxima mínima tensión, máxima mínima frecuencia, y que en cuanto eso se vaya, ese parámetro se te vaya un poquillo fuera de traste, corta y te sale. No lo han dotado de mecanismos para que se integren en la red, lo que comentaba antes mi compañero Evaristo. No le han exigido a ahora, por ejemplo, que están metiendo fotovoltaicas de grandes potencias, lo que primero que tenía que haber hecho el gobierno es, en vez de decir todos para adentro, es decir, oye, vamos a ver qué mecanismo os pedimos que pongáis, que dotéis vuestras instalaciones, no para que os salgáis en cuanto haya una oscilación de la potencia, de la tensión o de la frecuencia, sino que vosotros mismos seáis capaces de regular vuestra instalación si hay una oscilación, que seáis capaces de regularla, porque si os salís, empiezan a salirse, provocáis, vuestra salida provoca una oscilación de tensión que por simpatía va haciendo que se desconecten las demás, y al final llegamos a lo que hemos llegado, a un cero, ¿vale? Entonces,
tenía que ser exigido. Pero aquí todo lo que se ha pedido en normativa es simplemente que tuvieran unos equipos para que en caso de que hubiera alguna incidencia que se saliera. Y luego, eso sí, 5.000 decretos para controlar lo que van a pagar a la eléctrica. Estoy viendo que Francisco está mirando el reloj. Creo que se me ha ido un poquillo. Bueno, en el turno de... igual puedo responder ahora. Sí, esto me ha mirado el reloj. Perdón por haber iniciado. Porque te lo estaba pasando fenomenal. Perdón por haber... Perdón por haber mirado el reloj. Muchas gracias, ha sido muy interesante, dos visiones no diferentes, pero las dos muy intuitivas. Y por último, pues Belén Pérez, pues, Bueno, pues fíjate que yo pensaba que iba a ser la única que iba a estar un poco discordante con respecto a los grandes proyectos de energía renovable, viniendo a una mesa con ingenieros industriales y electrónicos y eso, estaba un poco asustada y ya veo que no, que vamos más o menos todos por el mismo hilo, ¿no? Desde la racionalidad en cierta forma. He ido tomando algunas notas y, bueno, no sé si me podría ir acordando un poco para ir interrelacionando, pero me gustaría relacionar algo con lo que había ido comentando. Nosotras trabajamos en planificación energética, yo formo parte de un proyecto que estamos haciendo planificación energética en Andalucía, desde la ordenación del territorio. Este señor de aquí fue profesor mío hace 1000 años. Y, ¿1000 años? Sí, hace muchos años. Pues bueno, lo que nosotros estamos haciendo es intentar poner un poco de criterio para ordenar lo que sería a nivel territorial, en este caso tenemos un proyecto en Andalucía, para poner criterios sobre la mesa que sirvan para decir al menos dónde no construir proyectos de energía renovable, dónde no se deberían construir. Sabemos que a nivel nacional se han cruzado una serie de capas y se han hecho los mapas de zonificación, pero son cruzando capas y además una escala muy alejada, como dice, del territorio, ¿no? Y entonces es muy difícil de que haya precisión en ese sentido. Y entonces, pues lo que hemos hecho es decir, es muy difícil decir desde la escala, por ejemplo, regional, dónde sí, pero al menos queremos intentar decir o dilucidar dónde no. ¿Vale? Entonces, para ese dónde no, primero, ¿qué criterios tenemos en cuenta? Evidentemente, como han dicho los compañeros, los espacios protegidos siempre se tienen en cuenta, ¿no? Aún así, hay instalaciones que están eólicas, que están en algunos espacios protegidos, como Red Natura 2000, por ejemplo, zonas de importancia para las aves esteparias. O sea, hay algunos proyectos que están instalados en zonas de difícil encaje, ¿no? Ambiental. Luego tenemos, ¿qué pasa? Que los suelos agrícolas, por ejemplo en España, bueno, en Andalucía en concreto, lo que hay a nivel de suelo agrícola, la capa que hay es del año 96, a nivel de España no se tiene en cuenta para la planificación la calidad de los suelos agrícolas, pero por ejemplo en Portugal sí que se tiene en cuenta, que también estamos planificando ahí, bueno, pues ahí sí se tiene en cuenta la calidad de los suelos agrícolas. Y aquí nosotros tenemos una reflexión con el tema de los suelos agrícolas y es, bueno, si España va, como estamos hablando, bueno, no solo España, pero nosotros vamos a estar como fuertemente afectados por el cambio climático, por esos episodios meteorológicos extremos, por esos incrementos de temperatura. Y probablemente cada vez tengamos menos disponibilidad de agua, y me meto un poco en los temas de algunos compañeros de aquí que trabajan en agua. Bueno, pues, ¿qué suelos son los que debemos de preservar? ¿Los suelos de regadío? ¿Los suelos de secano? Igual no podemos regar suelos dentro de X tiempo, y se valora mucho el regadío, pero igual el secano también es muy importante, sobre todo desde el punto de vista estratégico. Entonces, ¿por qué regadío o por qué secano? ¿Por qué no tenemos en cuenta la calidad de esos suelos y vemos alguna forma de valorarlo? Entonces, nosotras hemos utilizado un indicador que son servicios ecosistémicos. Entonces, vemos cómo los servicios ecosistémicos que aporta el suelo y eso lo hemos utilizado para poner en valor los suelos, ¿vale? Y ya no es tanto regadío o secano, sino que está aportando a su entorno esos suelos. ¿Vale? Porque es un poco más actual, porque como decía, la capa de suelo, el mapa de suelo es del año 96. Tenemos un artículo hecho sobre qué tipo de suelo están las plantas fotovoltaicas de más de 10 megas en Andalucía. Ahora al final de mi presentación hay unas cuantas investigaciones que soportan un poco lo que estoy contando. Y en ese estudio decimos que hay la mayor parte de las instalaciones están sobre suelos de calidad alta y muy alta. Y muchos menos sobre suelo de calidad media y sobre suelo de calidad baja, pues casi nada. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, pero también que la capa de suelo es de hace mucho tiempo, ¿no? Y eso habría que actualizar.
A ver, aquí hay una cosa que es importante para nosotras y es que hay dos modelos de transición energética y los compañeros lo han ido comentando. Tenemos un modelo macro, que sería esos grandes proyectos, esas instalaciones que tienen que dar servicio a los grandes consumidores industriales, ¿no? Todo esto que estamos diciendo, cómo servimos con el autoconsumo a esos grandes consumidores. O sea, necesitamos poner instalaciones de algún tipo en el territorio para sustituir fuentes, ¿no? Hablamos de una transición energética, entre otros palos, hacia renovables, ¿no? Pero, yo hablaba de generación distribuida y todo esto, y bueno, necesitamos sustituir fuentes. Generación distribuida, como han comentado, Dinamarca, que son los que empezaron a hablar de generación distribuida, empezaron a poner una industria, un molino, una fábrica, una instalación de cubierta sobre esa fábrica. ¿Qué hacemos con esto? Estamos evitando la necesidad de reforzar la red. Hablaba de reforzar la red, no digo que no, pero igual, si incrementamos, ya sea el autoconsumo colectivo, individual, industrial, reducimos la necesidad de verter energía a la red, de transportarla a través de la red, con lo cual reducimos la necesidad de reforzar la red, que tiene mucho impacto ambiental también, y paisajístico, y social, y todo, vamos, mucho impacto. Entonces, una posibilidad es eso, pero es que antes de eso, también podríamos pensar en otra cosa que no se ha dicho, que es reducir el consumo. O sea, reducir la demanda energética. Primero vamos a hablar de reducir la demanda, luego vamos a hablar de incrementar la eficiencia. Europa dice, primero la eficiencia energética. Llevan unos años diciendo esto, porque es como, si yo pongo placas solares, pero mi casa no está aislada, pues estoy consumiendo más energía de la que necesitaría si aíslo de mi casa, mi industria, mi tal. Entonces, vamos a reducir el consumo, vamos a incrementar la eficiencia y luego vemos con qué fuentes vamos a abastecer, ¿vale? Y ahora, en el con qué fuentes está el modelo. Y decimos, modelo macro, grandes proyectos en el territorio, eso no va en contra del autoconsumo, de las comunidades energéticas, de tal. Y decimos, vale, sí o no. Y esto es importante. No se ve muy bien a lo mejor, pero fijaros. Y yo lo que pregunto es, ¿influye el modelo macro de grandes proyectos en el territorio en el modelo micro de comunidad energética, autoconsumo y todo eso? ¿Tiene influencia un modelo en el otro? ¿Tiene influencia el que estemos proliferando tanto los proyectos grandes en el territorio con estas empresas energéticas, con esos fondos de inversión y todo eso? ¿O no influye en el modelo micro? Entonces, fijaros, el precio de las placas ha bajado, lo ha dicho el compañero. Claro, cuando hay mucha investigación y mucha producción para poner muchas placas, el precio es más barato. Entonces, los que tenemos placas, pequeñas instalaciones o cooperativas de consumo colectivo, vamos a comprar las placas más baratas. Ahí decimos, bueno, a mí nos puede beneficiar, ¿no? Pero claro, el precio de la electricidad, y aquí como yo decía, es que teniendo una superficie al sol, a orientación sur, ya podemos estar contentos. Pues no. Resulta que se han empezado a poner muchas instalaciones en orientación sur. ¿Y qué ha pasado? Pues lo que pasó en California, la curva de Pato de la energía renovable. Es decir, el precio de la energía a la hora de sol baja a cero o bajo cero. Con lo cual, eso influye en las pequeñas instalaciones de autoconsumo o individual o colectivo. Si yo pongo una instalación como un colectivo de vecinos, nosotros aquí, para una instalación, pero ahora resulta que esos grandes proyectos bajan el precio de la energía bajo cero, resulta que nos cuesta dinero verter la energía a la red a nosotros. ¿Nos está influyendo que se pongan proyectos de mesura en el territorio sin mucha lógica? Sin almacenamiento y sin reforzar las interconexiones con Europa, como decían los compañeros, ¿no? ¿Nos está influyendo esto? Sí, ¿no? A nivel micro, el que se pongan proyectos de esa forma sin planificar nos está influyendo. ¿Qué más cosas? Resulta que estos proyectos pequeñitos hay colectivos que ya que cuesta trabajo juntarse, ponerse de acuerdo, intentar que los vecinos participen, que saquen su tiempo de trabajo, saquen unos ratitos para poder llevar esto a cabo. Y de pronto dicen, venga, que ya tenemos donde vamos a poner la instalación, ya tenemos un grupo de vecinos, y ahora necesito un punto de evacuación a la red eléctrica. Y decían los compañeros, no, es que donde las nucleares, ¿no? Se van a abrir ahí, se va a abrir la manga a los grandes proyectos. Pero a los pequeñitos resulta que están poniéndole un montón de trabas. Y resulta que Monachil, que está compartiendo energía aquí en Granada, ¿no? La comunidad energética Río Monachil, ha tardado 1 año y medio en tener punto de evacuación a la red eléctrica. 1 año y medio desde que haces la inversión hasta que te empiezas a poder, como que dices, ahorrar algo en tu factura energética. Más todo el tiempo previo de intentar poner de acuerdo a vecinos, porque además nos han puesto trabas que en otros sitios de Europa no están. La directiva comunitaria de comunidad energética tal dice, hay que fomentar el autoconsumo colectivo desde la economía social, muy bonito. España hace una transposición mala y casi todo está todavía sin transposición a la normativa nuestra, mientras que las normativas de renovables la han transpuesto súper rápido, la de grandes proyectos. Bueno,
no tenemos esta transposición que nos dé una garantía, no tiene la Endesa, por ejemplo, no tiene obligación, ahora recientemente se ha dicho que lo tienen que tener en cuenta, pero no tenía obligación de darnos en un plazo en concreto un punto de conexión, y ahora en algunos sitios te dicen, es que no tenemos capacidad de vertido porque tenemos estos proyectos grandes energéticos que vierten aquí. Entonces, los vecinos que no se benefician de esos proyectos, que tienen el impacto paisajístico, territorial, no sé cuánto, que no revierte en la población, el compañero ha dicho que lo compran en el rato, poco empleo revierte ahí, porque sobre todo es empleo muy cualificado, de vigilancia, que al final son 3 gatos, y encima no pueden verter a la subestación eléctrica porque tienen la potencia acoplada por los grandes proyectos. Oye, esto es para pensarlo, ¿no? Pero es que encima aquí, como ya no hay trabas suficientes, dicen, no, mira, pero es que solo vais a poder compartir energía en un radio de 2 kilómetros. Primero hicieron 500 metros. La gente empezó a protestar, 1000 metros. Más protestas, 2000 metros, 2 kilómetros. 2 kilómetros supone que en algunos sitios, para poder, claro, tú tienes en un radio de 2 kilómetros y además vecinos que estén de acuerdo en hacer una instalación de este tipo cuando los temas energéticos sabemos que son complejos. Ahora con todo esto del apagón que han salido miles de teorías de tal, la mayoría de nosotros diréis, menudo follón. Y estos que estaban hablando que si los inversores, que si síncronos, que si no sé qué, diréis, guau, ¿sí o no? Te queda un poco así. Entonces, si a la gente le cuesta involucrarse en un proyecto de este tipo comunitario, pues encima no, pero el que está a 2 kilómetros, 100 metros no se puede conectar. ¿Por qué? ¿Hay un problema técnico? No debe de haberlo, porque en Francia, en las zonas rurales, resulta que son 20 kilómetros. Y en Austria se puede compartir energía siempre y cuando no pase a alta tensión. Es decir, se puede compartir energía en media tensión. Media-baja tensión, pero no en alta. Eso hace que, por ejemplo, la comunidad de Vorarlberg en Austria, pues que la energía un 30% más barata que en Viena, porque en Vorarlberg hay un montón de energía fotovoltaica sobrecubierta, lo cual supone reducir la necesidad de reforzar la red, menos refuerzo de la red, menos tarifa fija, y con lo cual el precio de la energía final es más barato. Bueno, o sea que no es muy absurdo. Yo no soy ingeniera, pero creo que esto no está muy mal planteado, ¿no? ¿Qué más cosas? Reducimos la necesidad de tener líneas de evacuación a la red eléctrica, puesto que los grandes proyectos requieren líneas de evacuación, pero los pequeñillos, pues al final son autoconsumo colectivo en proximidad. Reducimos la necesidad de reforzar la red de transporte, porque todos esos miniconsumos pues están reduciendo la demanda a las compañías energéticas, con lo cual menos energía que necesitamos que nos envíen. Luego además también, ¿qué iba a decir? A ver, bueno, creo que más o menos estos serían como los grandes efectos que podríamos decir que tienen los grandes proyectos sobre los pequeños. Hay una parte que da abaratamiento de paneles, pero hay otra parte que dificulta mucho lo que serían esas conexiones, ¿no? Entonces, voy a tirar un poquillo, pero ya tengo fotos, no te pienses. Bueno, entonces, de aquí es lo que vemos un poco si tiene lógica que se le esté dando la misma importancia a los modelos macro y micro. Yo no digo que no haya que poner proyectos en el territorio, pero hay que pensar un poco cómo, dónde y tener en cuenta ciertos criterios de racionalidad, ¿no? No podemos pensar que vamos a poner proyectos para exportar energía a Europa. Vamos a ver. Si estamos diciendo, que decía el compañero por ahí, que en torno al 30%, 27% creo que es, de la energía que consumimos es energía eléctrica, ¿no? Y que esa energía eléctrica, aunque la soplamos entera con renovables, tenemos un montón de energía no eléctrica que tenemos que, como que dice, tratar de transformar a renovables, ¿no? Es decir, tratar de electrificar para que luego podamos darle soporte con renovables, o bien desde las renovables por el tema del hidrógeno verde, que también nos podría servir para el transporte y todo eso, ¿no? Bueno, si todavía estamos en eso, no tiene mucha lógica que pensemos que el hidrógeno de aquí es para venderlo a Europa. Primero tendremos que suplir nuestras necesidades y luego pensar en mandarlo fuera, ¿no? Eso tiene lógica. Y luego, ¿qué iba a decir? Sí. Otra cosa que decíais por ahí era que teníamos que transformar todos los vehículos no eléctricos en vehículos eléctricos. Pero eso, y que estamos hablando de transporte, pero no hablamos de transporte, hablamos de movilidad, ¿no? Y la movilidad no tiene por qué ser en vehículo individual. Si tenemos que transformar todo el parque de vehículos convencionales en vehículos eléctricos, no solamente la cantidad de materiales que hay que utilizar, y sobre todo para las baterías, que son materiales críticos, ¿no? Que sabemos que hay muy pocos, que además es muy contaminante, y al final lo que estamos es, para que Europa sea verde, estamos a costa de sitios, países, por ejemplo en Sudamérica, África, donde se están extrayendo en unas condiciones pésimas esos minerales para poder abastecer a nosotros y que nosotros vendamos verde, ¿no? Que vendamos el Green Deal, ¿no? Con lo cual, ¿qué tiene más lógica? Transporte público, transporte, como al principio, no motorizado, transporte público, lo de los servicios de proximidad a los barrios, todas estas cosas que hacen que seamos capaces de reducir la movilidad
al máximo y luego reducir la necesidad de vehículos que no sean combustible colectivo, porque no podemos transformarlo todo en vehículos individuales eléctricos, ¿no? Entonces creo que esto también es importante tenerlo en cuenta. Y entonces aquí yo enseño algunos proyectos que voy un poco más rápido porque ya me paso, ¿vale? Para que veamos el encaje territorial que tiene. Aquí tenemos proyectos, por ejemplo, en la falda de Sierra Nevada, ¿vale? Parque natural, parque nacional, pues bueno, en las inmediaciones del parque natural hay una cosa que se llama el principio de precaución de la Unión Europea, que hace que se supone que no solamente el espacio protegido no es solo el parque nacional o justo el parque natural, sino que tenemos que proteger el territorio de mayor a menor protección, porque al final ahí hay una interconexión, hay flujos, hay muchas vías que funcionan como corredores ecológicos, y si tú proteges solo una zona pero todo lo demás haces lo que te da la gana, al final estás como constriñéndola, como apretándola, y la biodiversidad se reduce. Necesitamos, como el que dice, pensar en una protección de mayor a menor escala, pero de todo el territorio. Entonces, bueno, pues hay que pensar dónde ponemos proyectos y en qué condiciones. Aquí tenemos otro en Sierra Nevada, parque natural, lo que pasa es que está debajo de los ojos de Dúrcal, de la cantera, pues parece que ahí ya pues, no pasa nada, ¿no? Aquí tenemos eólica, y lo que podemos pensar, bueno, aparte de la biodiversidad, fijaros la cantidad de aves, muchas veces la densidad de infraestructura, decimos, bueno, da igual cuántas ponga o cómo estén de junta, nos supone el mismo impacto visual si hay muchísimo una amalgama de hierro que si hay como unos cuantos así más sueltos en el territorio. Y tiene el mismo impacto para aves porque, oye, imaginaros vosotros ahí, que parece un videojuego, ¿no? Intentando evitar molinos. Vale. Aquí tenemos lo de los suelos, ¿no? Bueno, pensamos que la fotovoltaica tiene un periodo de concesión a lo mejor de 20-25 años. Entonces pensamos que, claro, yo pongo ahí 20-25 años placas, pero luego las quito y ahí tengo un suelo fértil. Pero es que resulta que no. Lo primero que hacen es quitar toda la vegetación. Quitan todas las piedras y remueven el terreno. Y una vez que tienes todo el terreno removido, no sé si sabéis que nuestros suelos tienen un espesor de 50-60 centímetros, lo que es un suelo hecho a lo largo de muchísimos años, ¿no? Pues claro, si removemos todo el suelo, aunque yo luego quite esa fotovoltaica, ese suelo no es fértil, es un suelo yermo, ¿vale? Entonces, bueno, quizás estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Más en la foto de abajo a la derecha, esta es Portugal, ¿vale? Pero fijaros, ahí pues quitan olivos, pinas centenares, todo eso, ¿no? Que no suele haber problema con eso. Fijaros, regadío. En el regadío, ¿qué os parece? Pues hombre, una cosa es una planta a cada X y otra cosa es transformar totalmente el paisaje de regadío en instalaciones solares. Pues al final le parece esto también como los campos de la vía, ¿no? Pues que lo pongan encima de los invernaderos, que ya por el caso, ¿no? Agrivoltaica, ya hablamos de problema o solución. En Francia hay una normativa de agrivoltaica súper fuerte. En Cataluña han hecho una normativa de agrivoltaica que requiere que no se reduzca la producción agraria, ¿no? En España no lo hay, no hay nada más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen de vez en cuando? Ponen punto de conexión y vamos a darle PPA. PPA como precio regulado a los proyectos que hagan agrivoltaica. Entonces ponen 4 vacas, 4 ovejas, ¿vale? Así, ahí van, y ya tengo un proyecto de agrivoltaica, tengo un punto de conexión preferente a la red, pero ni les exijo que me asegure la productividad en X tiempo, ni nada de eso. Con lo cual, al final, es una trampa. Eso es lo que tenemos aquí ahora mismo, esa trampa, ¿no? Podéis ver aquí. Hay uno sobre invernadero, para que veáis que sobre invernadero tampoco sería muy lógico. Y esto es un suelo de la zona norte de Granada, de la zona del Marquesado, después de haber quitado la vegetación, las piedras y haber removido el terreno y haberlo aplanado. ¿Lo veis? Se va totalmente yermo, ¿no? Eso, aunque luego pongáis placas y luego las quites, el suelo ya no es suelo. Pero hay más cosas. Bueno, aquí vemos muchos proyectos eólicos que ahora están repotenciando en muchos sitios, están desmantelando y repotenciando. Un momento, quiero que veáis el encaje que mantiene esto, sabéis, el Lanjarón, aquí por la densidad de proyectos, más densidad de proyectos, pero es que quiero ver si es mejor tener más encaje en zonas transformadas o no transformadas, si tiene más encaje sobre cubierta o no. Por eso son estas imágenes un poco así, por ejemplo, ahí cubriendo acequias, ¿no? O en carreteras que podrían, por un lado, aprovechar el aire y transformarlo y por otro evitar la evapotranspiración, ¿no? Vale. Estos son, pues, bueno, las infraestructuras de evacuación, qué tipo de encaje tienen, no es lo mismo en unos territorios que en otros. Esto primero era España, luego tenemos Portugal, y sin embargo aquí ahora tenemos unas imágenes de Francia, donde la participación pública se hace desde el inicio de los proyectos y donde vemos que han hecho torres de, aparte de quitaron más del doble de pilonas de las que pusieron, hicieron pilonas que parecen árboles, del color de la roca,
para mimetizar a lo mejor con el entorno, con lo cual redujeron la contestación social un montón. Y aquí, esto es muy importante. Mira, esta foto la hice yo en su momento. ¿Veis esto aquí? Esto, para que a veces parece que poner un molino, poner un parque eólico es simplemente pinchar palitos en plastilina. Pero es una obra de infraestructura, pues, como cuando hace una casa o una cosa así. Si os fijáis, esto es para un solo molino. Fijaros el agujero que tienen que hacer, ¿vale? Mirad los caminos, lo que supone la transformación del suelo en el territorio y encinas centenarias a tomar viento. No es algo que no inocuo para el territorio. Si os dais cuenta, esto es una eólica que yo fui hacia el plan de vigilancia ambiental, porque antes de estar en la universidad trabajaba en consultoría y pude ver estas cosas de primera mano. Esto es una hidroeléctrica en un parque nacional, ¿vale? Que también remueve el terreno, tal. Imaginaros la biodiversidad acuática que decimos, mira, espérate ahí, que ya cuando acabe el proyecto restauro y vamos viendo qué hacemos. O sea, esto supone un impacto enorme, ¿no? Y esto, de aquí, es un pueblecito de la zona norte de Granada, no sé si conocéis, la Rambla del Agua, que es un pueblo que está desconectado, no tiene conexión a la red eléctrica, porque es un pueblo que se fue, o sea, los pobladores se largaron, luego volvieron, cambiaron la clasificación del suelo, se supone que es urbano no consolidado, y entonces, para que esté regularizado, piden que tenga, según la Unión Europea normativa, que tengan abastecimiento potable, tratamientos residuales y instalación eléctrica, política convencional, que lo paguen ellos. Carísimo, entonces ellos lo que tienen es una instalación fotovoltaica, que tienen alumbrado público, tienen abastecimiento de agua a través de un depósito y tienen filtros verdes para depuraciones residuales, lo cual no se homologan según la normativa, pero ahí están andando desde el año 98. Desde el año 98 ahora hicieron una instalación nueva. Bueno, simplemente aquí ya podéis ver algunas de las publicaciones que hemos hecho. Solo una pequeña cosa, también estamos trabajando sobre el fin de vida de los proyectos. Y hay dos cosas aquí claras. Una es, ¿qué pasa cuando esta curva de Pato haga que los proyectos energéticos, fotovoltaicos y todo eso no sean rentables? Si un grupo inversor o un colectivo pide dinero a un banco para poner un proyecto en marcha, ¿no? Y el proyecto deja de ser rentable porque no se vende la energía a la red o tienes que incluso pagar por verter a la red, pues eso puede suponer abandono de proyectos en el territorio. Y la normativa que tenemos para el reciclaje y todo eso también es pésima. No se pide una garantía previa para luego desmantelar, con lo cual se nos pueden quedar empresas que estén en quiebra, como ha pasado con los edificios que se llaman, no sé si son cementerios o algo así. En la época del burbuja inmobiliaria hubo un montón de bloques y se quedan a medio hacer por ahí, ¿no? Como si fueran muertos, cadáveres, se llama cadáveres inmobiliarios, ¿no? Bueno, pues se nos van a quedar cadáveres energéticos en el territorio, porque cuando no obligue a la gente a desmantelar, no se van a gastar el dinero en desmantelar. Van a decir, empresa bancarrota, dejo de pagar al banco y ya veremos, ¿vale? Entonces, eso es una parte, tenemos por ahí un artículo de proyectos energéticos abandonados, tanto fotovoltaicos como eólicos, que ya están en el territorio ya. Y puede haber más en un escenario futurible de que el precio de la energía sea muy bajo. Y luego, otro estudio que estamos haciendo es qué pasa al final de vida útil de las instalaciones. Hemos hecho uno con eólica en el que vemos que en 2030 la mayor parte de la potencia instalada andaluza habría llegado al final de su vida útil, por ejemplo, y eso supone un montón de residuos porque, claro, tienes que desmantelar esos aerogeneradores y hay que reciclar. Y las palas son de difícil reciclaje y tampoco está la normativa, no es el caso. Hay experiencias pilotos, pero no hay una cosa como que estandarizada y normalizada. Con lo cual es otro problema al final de la vida de estas instalaciones. Y también es ver un poco, bueno, si están en zonas sensibles, ¿qué hacemos? Repotenciamos, desmantelamos, restauramos, que aquí se abre también un poco el debate en este sentido. Entonces, bueno, pues son cosas que parece que solo ponemos proyectos porque estamos bajo la ley del mercado, ¿no? en la rueda del mercado, pero no pensamos en todas esas externalidades, ¿no? que puede generar este tipo de transición energética no pensada. Ya. Muchas gracias, Evelyn. Y ha sido muy interesante, pues, otro enfoque, la explicación de estas actuaciones en el territorio, aspectos sociales, medioambientales, pues, frente a Brito y a José, pues son más aspectos técnicos. Entonces, si os parece, para que os hagáis un poco al ritmo, abrimos turno de preguntas, cuestiones, lo que queráis preguntar, aportar, cuestiones para debatir, pues quien quiera
que quiera participar. Vale. ¿Quién de vosotros se anima? Yo voy a romper el fuego para ver si así se anima el personal. Porque eso ya arranca ya. Bueno, yo las gracias a todos, ha sido una mesa muy esclarecedora y como bien has dicho, abordando el tema desde distintos enfoques, lo cual nos hace tener una visión en conjunto. Yo me preguntaría a los tres, y sobre todo a Belén, porque es la que más ha abordado, me parece, por su producción científica, por sus publicaciones, este tema. En definitiva, Belén, ¿se puede concretar, y siempre la pregunta a los demás, ¿se puede concretar qué criterios son los que deben de regir para decidir la ubicación de las plantas fotovoltaicas? Es decir, ¿deberían excluirse a la hora de determinar esos criterios la ubicación en suelo agrícola o que tengan valor paisajístico o no? Y en tercer lugar, que yo desconozco, lo pregunto a todos, ¿de quién depende, quién aplica, quién decide esos criterios y quién lo aplica? ¿Es una competencia autonómica? ¿Es una competencia municipal? ¿Es una competencia estatal? ¿A quién corresponde eso? Porque más que nada yo no lo tengo nada claro y no sé si aquí el resto lo tiene claro, pero quizás pueda aportar luz a ese tema. Muchísimas gracias. Cuando decía antes que estamos planificando dónde no, yo diría que al menos dónde no, es porque planificamos a escala regional y este tipo de instalaciones no se debe planificar solo en escala, es decir, debemos de tener escala regional, pero luego también hacer zoom, como el que dice, a una escala comarcal. Ahora las comarcas de la Junta, en vez de ser las comarcas de antes, que se hicieron con el POTA, ahora son las provincias, que son demasiado grandes, pero bueno, es como hacer zoom a escala comarcal y luego hacer zoom a escala de proyecto. Entonces deberíamos tener esa planificación multiescalar para poder afinar mejor. Pero en todo caso, no podemos decir en ningún suelo regadío, en ningún suelo secano, en ningún paisaje, no sé qué. No podemos decir criterios de ese tipo en plan inequívoco. Pero sí podemos arrojar luz de qué cosas hay en el territorio para que desde la administración, cuando tengan que llevar a cabo la toma de decisiones, tengan algo de lo que digan. Porque el problema es que no hay nada. Entonces, bueno, ahí tenemos un proyecto, se llama MAPER, el proyecto Mapa de Potencialidad de Energía Renovable en Andalucía. Y recientemente mi compañera, que es la IP del proyecto, Pilar Díaz Cuevas, pues ayer tuvo una reunión precisamente con Ordenación del Territorio, la Consejería de Ordenación del Territorio, con el director general, porque les han pedido que hagan una planificación. Entonces, bueno, dice, bueno, ¿y ahora qué hacer? El problema es que aquí hay varias administraciones que tienen voz en esto. Está Ordenación del Territorio, está Energía, o sea, la Consejería de Innovación, Energía y Industria, no sé qué, que es la gente, a través de la Agencia de la Energía, está Fomento y está... ¿Fomento te refieres al Ministerio? No, a nivel autónomo, porque la Ordenación del Territorio está transferida a la Comunidad de Autónoma, ¿no? Tenemos como que las competencias se transfieren a la Comunidad Autónoma. Aunque la planificación energética es nacional. Aquí tenemos un poco de incongruencia, por un lado, pero claro, la Ordenación del Territorio puede decir un poco qué uso, ¿no? Qué se hace en el territorio, pero el tema es que normalmente yo trabajo en planes de ordenación del territorio, por ejemplo, supralocales, ¿no? Campo de Gibraltar, Costa Noreste de Cádiz, ¿no? Sur de Córdoba. Y nosotros podríamos decir, bueno, esto se puede ordenar de esta manera, pero ahora nos teníamos que comer con papas la planificación sectorial, es decir, la planificación de transporte no la comíamos, y venía regional y estatal, ¿no? El plan de infraestructura de transporte, la planificación energética no la comemos, si hay líneas de alta tensión planificadas, si hay subestaciones y tal, te lo comes. Entonces, claro, realmente desde la ordenación del territorio tienes posibilidad de ordenar ciertas cosas, pero los planes sectoriales están por encima, ¿eh o no? Entonces, el problema es que no tienes la competencia total sobre ese territorio. Se trata de intentar arrojar luz y luego que si haces que la población participe de los sitios, pues bueno, de esa forma podríamos en cierta manera decir, oye, en esta zona eso es lo más valorado, lo más productivo, tal, esta otra zona es menos valorada, menos productiva, pues igual, si hay que poner, pues pongámoslo aquí, desde allí. Para eso hay que preguntar a la gente, porque desde Sevilla no tienen ni puñetera idea de Granada, del Valle de Lecrín, por ejemplo, eso lo pusieron como zona de expansión de energía renovable. Y ellos aquello lo veían allí, ahí mismo, ¿sabes? No saben cuál es la realidad local. Entonces, es importante que involucrar a las poblaciones y además sí reduce la concentración social. En Francia se consigue reducir la concentración social en ese proyecto que os he enseñado antes, pasando a un 94% de los colectivos a favor de la línea de alta, que es una línea para pasar energía de Francia a Italia, cuando hay cada vez más proyectos de autoconsumo y realmente no era para el territorio.
Bueno, pues con proyectos territoriales, cambiando los modelos de torres, removiendo las torres, quitando las torres que ya no hacían falta, ¿no? Porque venía esta línea nueva, haciendo proyectos, como dice, de economía a nivel local, consiguen reducir la contestación social de esa forma. Aquí nos creemos que si hacemos las cosas de este país y ponemos un cómic que no se vea y que nadie se entere y no sé qué, ya no pasa nada. Y luego la gente sale, empiezan a protestar en el territorio y al final pues te vuelven loco. En La Vega habéis visto que han desistido los proyectos de fotovoltaica. Yo decía, qué bien así con los colectivos, pero no. Ha sido porque pasaba la línea de evacuación de un eólico por encima de la fotovoltaica y no te había... No era rentable. Claro, no es que no era rentable, Es que no era posible. No era posible. Entonces ha sido por eso por lo que han desistido de la fotovoltaica, porque llegaron después. Yo decía, al final la gente protesta, pero en el fondo ha sido una cosa técnica lo que lo ha hecho atrás. O sea que no hay soluciones mágicas. Yo, si me permite, creo que, además de esto, que efectivamente todo esto es muy importante, hay otros muchos factores que inciden. Mi tesis doctoral precisamente fue en el desarrollo de un modelo para la elección de la ubicación óptima de centrales fotovoltaicas, utilizando sistemas de información geográfica y el método de jerarquía analítica, ¿vale? Y análisis multicriterio. Yo lo que hice en mi modelo, en mi tesis doctoral, era cruzar una serie de capas, aplicarle unos algoritmos y ver cuál podía ser el lugar óptimo, con unos valores evidentemente que le daba yo, pero después veía la sensibilidad del modelo sometiéndolo a análisis multicriterio, ¿vale? Además del uso de suelo, que es importante, que sea regadío, que sea terreno de secano, que tenga arbolado, que tenga arbustos, que tal. Hay otra serie de capas limitantes en cuanto a que sea terreno protegido, que sea zona de servidumbre aeronáutica, que sea zona de servidumbre de carretera, de servidumbre de costas. Hay la cercanía a núcleos urbanos, por ejemplo, en el proyecto este que yo decía de Guadalajara, evidentemente yo ahí nunca hubiera dado visto bueno a eso. El que por ejemplo, la hora de radiación solar que hay en esa zona para ver la producción que va a tener la central fotovoltaica, la temperatura media diurna que va a tener por zona para ver cuál es el rendimiento. El compañero Barito comentaba que en Alemania, que hay mucho menos sol que en España, y hay mucha energía solar. Efectivamente, es que allí la energía solar funciona muy bien y produce mucho. Porque cuando este boom empezó aquí, todos los puntos de conexión se pedían en la zona del Guadalquivir, del Valle del Guadalquivir, en Écija y demás, porque asociaban sol con producción. Claro, y lo que nadie pensó es que un panel fotovoltaico de silicio monocristalino o policristalino tiene un coeficiente de temperatura que es negativo. Cuanto más temperatura hay, menos produce. La intensidad disminuye en función de la temperatura, aunque la tensión aumente en función de la radiación, ¿vale? Quiere decirse, yo he estado, por ejemplo, con compañeros viendo instalaciones en Alemania, con compañeros ingenieros, y nos teníamos que poner a 5 o 6 grados bajo cero, con unos chupones allí helados de frío, y que había que quitarle la nieve a aquello, y aquello funcionaba que berreaba. De hecho, el día del apagón, estábamos en condiciones de laboratorio ideales, radiación de 1000 vatios metro cuadrado, pero una temperatura muy suave. En España, cuando más produce la central fotovoltaica es en los meses de abril, mayo. Cuando ya llega verano, baja la producción, ¿vale? Todo el mundo asocia que en agosto nos vamos a echar. No. Hay más horas de radiación, pero el rendimiento baja un montón, ¿vale? Entonces, en mi modelo yo tenía en cuenta toda esa serie de factores. Tenía en cuenta cercanía, por ejemplo, a punto de evacuación. Tenía en cuenta un montón de factores, ¿vale? Que se cruzaban y los ponderaba y al final me daba un resultado. O sea, no hay que centrarse solamente en el tema ambiental. El tema del ambiental es importantísimo, pero hay otros muchos factores que se deberían de tener en cuenta. El problema ahora con estas macrocentrales es que prácticamente se tiene en cuenta un solo factor, que es la cercanía al punto de evacuación.
algo que yo en mi modelo tomaba como algo a tener en cuenta, evidentemente, a la hora de hacer el balance económico de implantación, ahora es primordial, es la base. Ahora te cogen, yo he visto cosas en la zona de la línea 400 que va de Capracena a Paza, de parques fotovoltaicos que han montado ahí de cientos de megavatios, y que les vea a la responsable medioambiental, que ha hecho el estudio de impacto ambiental, diciendo que han hecho allí con unos montoncillos de piedra aquello, que es para no sé qué ave que va allí y tal, y una charca donde se va a bañar no sé qué pato, y que con eso ya, esas son las medidas compensatorias de haber echado abajo 100 hectáreas de terreno productivo de olivar. Digo, bueno, y eso, ¿a quién lo ha visto? ¿Y a quién lo ha visto bueno en la administración? A la charca de los patos y a los otros. Pero eso es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo si esas son las medidas compensatorias que se hacen por echar abajo 100 hectáreas de olivar. El funcionario lo tiene que correr a latigazo. El funcionario que ha firmado la declaración ambiental favorable. Eso. Perdón. ¿Puedo intervenir? Perdón. No. Estaba terminando él, creo. No. Bueno, ¿qué quiero decir? En resumen, que hay muchísimos factores que deberían de tenerse en cuenta a la hora de elegir el punto de ubicación de una central fotovoltaica. Y todos son muy importantes. Gracias por nuestras aportaciones. Iba a ser poner en paralelo esa emergencia del 2019 de la curva de aceleración con la presencia de manifestaciones de la Gran Vía, es decir, que son cada vez más frecuentes las protestas ciudadanas, la toma de conciencia de que esta explosión del sector de la energía, como otras veces y lo sigue siendo, ha sido el sector de la edificación, como son las fuerzas económicas sectoriales que decís, que atacan a nuestros ámbitos municipales, a nuestros ámbitos comarcales y regionales, a nuestro planeta. Esto es todo va hacia arriba y yo cada vez me convenzo más que los problemas efectivamente son muy complejos, pero dependen de una cosa muy sencilla o muy difícil de conseguir, pero un factor que es el voto de la gente, el pueblo, o sea, la información pública desde el principio, la participación de las comunidades en la gestión de sus territorios, darle voz a la gente. A la gente se le ha secuestrado la voz en todas las esferas de decisión del planeta y se le ha conferido a los políticos y a los técnicos. Los técnicos son gravemente responsables de oscurecer y de encerrar, como muchas veces diríamos, con un lenguaje técnico oscuro que separa de... La gente quiere vivir razonablemente en sus territorios en una cierta armonía y la gente tiene el sentido común está en la gente. Pero pero voy a decir con esto que departamentos como el de Desarrollo Territorial, ¿cómo se llama el vuestro? Instituto de Desarrollo Regional. De Desarrollo Regional, que tenían que tener una voz de asesoría, y la tienen seguro, sobre los ciudadanos, y también de capacidad de interponer recursos y de ir a los juzgados de guardia a decir, oiga, paren esto. Ustedes han olvidado un problema que los ecologistas están insistiendo mucho, han estado llenas su comunicación de datos muy razonables y que ayudan a entender el problema, pero es la dependencia de todos estos artefactos fotovoltaicos y de energía eólica de las tierras raras y su relación con las guerras. Es decir, esto no me lo estoy inventando yo ni es un argumento extremo, hay muchos estudios sobre la dependencia, cómo muchas veces estas macroplantas están produciendo unos daños ambientales enormes en los países, Sudáfrica, China, Asia. Tampoco podemos, digamos, exportar energía a costa de deteriorar otros territorios de una manera gravísima, ¿no? Digo esto por señalar otro problema, que el problema es complejísimo.
Por eso digo que lo que hace falta es que en los institutos, en las escuelas, se vaya creando una conciencia de, bueno, mientras llega esa energía de fusión que parece que puede resolver muchos otros problemas, que no nos lancemos por esta alternativa porque no lo es. De manera no estamos preparados para una alternativa que tiene tantos costos y tantos riesgos que efectivamente hay que buscar un nuevo modelo. Los combustibles fósiles se acaban. Hay que buscar un nuevo modelo, pero este no lo es, al menos en los términos en que se está planteando. Y cabe en una conciencia de que la energía limpia, Elena ha señalado dos o tres problemas básicos. Ayer la anécdota, perdón que me enteraba que quieren hacer en la carretera de acceso a la sierra, que quieren hacer un parque de atracciones allí arriba del juego, quieren hacer 3 aparcamientos disuasorios, pero ya en el camino a la sierra, 3. No un autobús continuo eléctrico que vaya de Granada allí y que prohíban la llegada en coche a la Sierra Nevada, a las pistas de esquí. Es decir, que estamos un poco con un desarrollo y fijando el tema en un sector que efectivamente es un sector criminal, lo voy a decir así, por los delitos, por las incoherencias que sufrimos de él, y hace falta una visión un poco más compleja, más cercana al ciudadano, más pedagógica, menos tecnocrática, articular políticas de frenazo, que ya lo ha dicho la ciudadanía bien alto y claro, pero no lo entienden, de que así no, estos son los eslóganes que han dicho, transición energética sí, pero esta no. Y esto, pues no sé, lo que tenemos es que buscar los mecanismos de que esta voz de la gente llegue arriba y seamos capaces de parar, que lo hay grupos, lo del FARC parece que se ha detenido, ¿por qué? Porque ha tocado el paisaje de la Alhambra, ha tocado lo sagrado de Granada. Y aquí hay algún profe de la UGR, Paco Martínez, decía que ya ha presentado informes específicos sobre todo lo que ha hecho en el suelo ahí, y así lo han conseguido parar porque no estaban sufriendo ni siquiera con el estudio capacitario. Que a veces son muy malos, como ha dicho el compañero, ¿cierto? Pero vaya, a mí me gustaría decir algo. Se ponen cerca de los puntos de conexión PP por una sencilla razón, por ahorrar costes y obtener mayores beneficios. Porque hacer una línea, porque hay suficientes zonas degradadas e industriales en este país como para meter toda la fotovoltaica que quieras. ¿Pero por qué te pones cerca del punto de conexión? Porque hacer una infraestructura de ese tipo, una línea de alta tensión de 15 o 20 kilómetros, es muy costosa, es muy difícil obtener los permisos y además, normalmente por donde pasa la línea está catalogado en los planes territoriales como de uso energético. Y eso al parecer después facilita el resto de permisos. Entonces se ponen ahí por maximizar beneficios, que estas empresas no son románticos del medio ambiente, que vienen a ganar dinero. Y entonces se ponen para tener más beneficios, porque hacer una línea de 15 kilómetros cuesta mucho dinero, los permisos administrativos son muy complejos. Entonces por eso, pero en España hay zonas degradadas y zonas industriales de sobra para poner todas las fotovoltaicas, y tú dices, ahí aprobaban proyectos 34 megavatios. Aprobado. 34 instalados, pero es que aprobado hay otros 34. Ya aprobado. No, sí. Si la línea de Baza antes de que se empezara a construir había 4.400. Es que ahora 4.400 megavatios de fotovoltaica ya aprobado y 1.400 de eólica aprobado para conectar. Y todavía no se había empezado a construirla. Vamos a ver. es que es una barbaridad. Meterse en un olivar, quitar los olivos centenarios. Es una auténtica barbaridad. Es que es un despropósito. A ver, mi tesis doctoral. ¿Quién autoriza eso? Perdona. En mi tesis doctoral ya aparecía, Antonio, hasta luego. En mi tesis doctoral ya aparecía la línea, esta que han hecho nueva de Baza, la de Camarcena-Baza, la nueva de 400, ya aparecía, ya cuando yo ponía los mapas de infraestructuras de Andalucía, reflejaba la que proponía la Junta de Andalucía, que era enlazar desde Güeneja a Baza y desde allí enlazar la de Baza con Úbeda y desde Baza al litoral, a la costa, para hacer una red mallada. Lo que se ha hecho ahora mismo es una auténtica barbaridad, y se lo dije al técnico de red eléctrica
en una videoconferencia que hicimos juntos, ¿vale? No tiene sentido, no tiene ningún sentido, absolutamente ninguno, que yo diga que voy a hacer una red de 400 kilovoltios de Cartagena-Baza para fomentar el desarrollo industrial de la comarca. No tiene ningún sentido cuando luego en la comarca, tú lo sabes, igual que yo, tiene la subestación de Huesca, que está en punta. O sea, viene una línea de 66 kilovoltios de la subestación de Baza a la de Huesca y está en punta. Y desde Huesca va una línea a Castilleja que se llama línea Huesca-Carriones, que va hasta los Carriones y está en punta. Y otra línea que sale, por ejemplo, a Castellí y llega a Castellí y está en punta. O sea, allí, o por ejemplo, al campo de la Puebla, va otra línea que va desde Huesca hasta la Puebla y no llega a la Puebla, se queda en el campo de la Puebla. Está en punta también. O sea, lo que hay desde Huesca es una red radial de líneas de 20 kilovoltios pequeñitas que llegan a los pueblos. Aquello, desde el punto de vista energético, aquellas zonas tercermundistas. Porque estamos con una sola línea que nos llega y además en punta no está conectada con otra. Por si nos falla el suministro de por ejemplo, de subestación de Huesca, que nos puede entrar en subestación de Baza, por ejemplo, y allí, a la que cae una gotilla de agua, se va la luz. ¿Por qué? Porque tenemos una instalación deficitaria. Y sin embargo ponen una línea de 400 kilovoltios que va hasta Baza. ¿Para qué? ¿Para qué? Primero lo que hay que hacer es barrer la casa antes de ponerte a hacer obras mayores. Vamos a empezar por lo pequeño, que es por dar una solución de una red en condiciones a la zona, si es que es una zona deprimida, que lo es. Y luego, una vez que ya hayamos resuelto los problemas locales de energía, entonces ya nos vamos a la red de 400. Ponen la red de 400, que también la dejan en punta, y resulta que ahí lo que se piden son miles y miles de megavatios para conectar. Vamos a ver, si lo que me estáis metiendo aquí es masizando métodos de instalaciones fotovoltaicas que yo no voy a consumir. Ya lo de Red Eléctrica ya lo dijo el año pasado. Los costos de transporte de la energía al no haber generación distribuida, o sea, que se consuma en el punto, las pérdidas, la caída de tensiones en la red de transporte cuestan 1.700 millones de euros al año. Y lo que estamos haciendo aquí en Andalucía es que, como aquí tenemos mucho sol, tenemos mucho territorio baldío, y entonces tenemos Castilla, Extremadura y Andalucía, que nos estamos comiendo todas las instalaciones fotovoltaicas para producir ¿qué? Lo que van a consumir en las zonas industriales, en Madrid, Bilbao, Cataluña, donde hay industria. Y nosotros nos comemos los macrocentrales aquí. Y sin retornos beneficiosos para esos territorios. No, nosotros aquí lo que estamos alquilando es el estadio de terreno a 600 euros a un señor que está buscando la vida toda la vida allí, con su bolivillo de esos metros, le das 600 euros, si quieres bien, y si no te lo declaro de interés público cuando tengas ya el 51% de los alquileres, y entonces o sí o te expropio. Eso es lo que está pasando. Y la administración se está comiendo que por ejemplo, en Güeneja, por decir algo, pero igual en todos sitios, que hay en Güeneja 3 proyectos de 45 megavatios, de casualidad. A partir de 50, el estudio de impacto ambiental ya se tramita en el Ministerio de Transición, allí que son más exigentes. Pero hay 3 que son de los mismos, pero hay 3 de 45. Y así se tramita aquí en Andalucía, desde la declaración de estudio de impacto ambiental. Y así en todos sitios. Lo primero que tenía que hacer el gobierno es decir, no, tú a mí no me traes 3 proyectos de 45, tú me traes uno de 150 y te lo estudio en Madrid, te lo estudio en el Ministerio. Y si de verdad está bien y si de verdad las medidas compensatorias que me planteas son coherentes, no ponerme una chasquilla para que se bañe el perro y el pato allí en las piedrecillas, que eso son chumiar, hablando mal y pronto. Sino a ver de verdad un verdadero estudio de impacto ambiental que le ponga unas condiciones exigentes. Pero nadie pone aquí pie en pared, nadie para los pies a nadie. Cogiendo un poco lo que él comentaba, en el estudio que hemos hecho nosotros de planificación, también se hace con un montón de criterios y se hace ponderación de los criterios y todo eso. Pero es cierto que desde esa escala creo que lo que podemos decir a lo mejor donde no, pero no donde sí. Y aún así es como algo que sirve para planificar, pero que la toma de decisiones no puede estar, como decía Pepe, en la mano de los técnicos o en la mano de los políticos, sino que debe de darse voz a la gente, ¿no? Porque al final la gente es la que vive en el territorio. Y lo que es el interés general y todo eso es que es una historia, porque
Europa hizo una directiva, sobre todo la última, 2023, que habla de zonas que hay que crear zonas de aceleración de energía renovable, donde pretenden que los proyectos se tramiten más rápido. Entonces, lo que dicen es que los proyectos se van a poder declarar, se consideran para la Unión Europea de interés público superior. Eso hace que a nivel estatal, en España, directamente se puedan declarar de interés general. Interés general pasa por encima de todo lo que queramos. La de parques naturales pasaría por encima de todo. Entonces, ¿qué hacen? Como se declara de interés general, la normativa española dice que se puede expropiar el terreno. Con lo cual, gente que está teniendo una producción agraria anual que da para vivir, que está en las zonas rurales, pues resulta que ni siquiera eso del 51%. Es que pueden expropiarle directamente en cuanto se declaran de interés general, consiguen hacerlo de utilidad pública y entonces le expropian. Y el problema es que en Andalucía, además, hay un hándicap añadido que es la ley de impulso a la sostenibilidad del territorio de Andalucía, la última ley de ordenación del territorio, que dice que las energías renovables son un uso común del suelo rústico. Es decir, que es lo mismo que tener una huerta o que tener unas cuantas vacas, que no cambia el uso del suelo, no lo consideran un cambio en uso industrial. Y eso supone que ni siquiera hay que hacer una tramitación en el ayuntamiento. Entonces, para poder proteger terrenos en los ayuntamientos, ahora lo que se siente un poco obligado es a actualizarlo a esta nueva ley, que hace que tienes que hacer por lo que había los PEGON, normas subsidiarias, para eso los PEGON, los POU, ¿no? Entonces, si actualizas tu planeamiento a esa ley y utilizas, hay un cuarto tipo de suelo rústico, que es protección, que lo puedes proteger por los valores paisajísticos, agrícolas, no sé qué, pues puedes conseguir preservar una zona de tu territorio de proyectos. A ver, que si se declaran de interés general te los podrían meter ahí también, pero se supone que para no tener como muchas complicaciones, si los ayuntamientos que hagan esto y preserven una zona con esos valores, pues probablemente los promotores de proyectos se van a ir a otra. Uno de los criterios que nosotras hemos dicho que hay que tener en cuenta para ponerle cabeza a esto es el consumo. Oye, vamos a poner los puntos de producción donde haya consumo, no donde no lo hay. Porque si no hay consumo, al final tenemos que hacer evacuación y transporte y todo. Entonces, vamos a ponerle un poco de cabeza y acercar la producción al consumo de verdad, generación distribuida, ¿no? Pues eso es generación distribuida al final, ¿no? Y ahí es complejo, no es sencillo, pero bueno, por lo menos que haya gente trabajando en esto desde distintos ámbitos, pues sirve para intentar ponerle un poco de luz, creo yo. ¿Tenéis conocimiento de si se han asociado estas industrias energéticas a otro tipo de industria como puede ser la producción de hidrógeno? Hay algunos proyectos que es otra de las cosas que pusieron cuando hacen lo de los concursos de potencia a precio regular. Una de las cosas que se promueven es, bueno, como la red eléctrica tiene una capacidad finita, ¿no? Y se cuesta mucho trabajo reforzar la red, ampliarla y todo, pues para darte un punto de conexión a la red te lo van a dar más fácilmente si tú eres capaz de optimizar el vertido en ese punto. Claro, si solo pones fotovoltaica, solo vas a poder estar vertiendo energía en un horario, ¿no? Imaginaros, en las horas del sol. Ahora las placas, como decía antes, no se orientan solo a sur, se ponen a este, a oeste y a sur para aprovechar el máximo rango de horario de sol, porque a lo mejor en este producen menos, en este producen menos, pero como es más cara la energía en ese horario, pues al final al que pone el proyecto le renta, ¿no? ¿Qué pasa? Si tú además de fotovoltaica pusieras una eólica, pues puedes verter a ese punto cuando hay sol y también cuando hay viento. Si pones hidrógeno verde, pones una instalación para fabricar hidrógeno verde, podrías verter energía en las horas de sol, ¿no? La que no se utilice en la red porque no te dejen vertirla porque no se está consumiendo tanta energía y la energía eléctrica no se almacena, a no ser que la ponga en otro vector, ¿no? Pues entonces lo que se hace es que hace hidrógeno a partir del agua, hace bombonas de hidrógeno y luego podría ese hidrógeno quemarlo, como el que dice, y hacer energía eléctrica y verter a la red. Entonces estaría optimizando ese punto de vertido porque vertería durante más tiempo que el que sería solo la instalación en horas de sol. Y entonces te dan más fácilmente la concesión si haces este tipo de instalaciones, este tipo de proyectos. Que se han concedido algunos, claro, existen en Andalucía ya algunos y a nivel estatal también. Hay poquitos todavía, pero sí. Bueno, yo creo que quizás vaya siendo hora, ¿no? A mí me bueno, viene una pregunta, sí, que no sé si vosotros la podéis contestar. Ay, perdón, disculpa, no, es que yo era... Adelante. No, es que yo creía que se iba a hablar del apagón. Eso iba a preguntar Tú lo has yo. insinuado al principio, ¿no? La posible relación del apagón y la energía renovable. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que ya se ha comentado algo, ¿no? Sí, bueno. Tanto
algo hemos comentado. En verdad, en Australia pasa algo parecido. Ahora te doy mi versión. En el 2018 en Australia hubo un apagón, todo el mundo se apresuró a echarle la culpa a la energía renovable. Entonces el gobierno de Australia lo que hizo fue, al contrario, redoblar su apuesta por las renovables, pero eso sí hizo unas grandes inversiones muy rápidas en almacenamiento y sobre todo en generadores de inercia sintética. Y de hecho ahora Australia tiene en su mix el 75% de energía renovable y la electricidad ha bajado un 55%. Es un hecho que está ahí y culparon a la energía renovable. Al cabo de los 2 años se llegó a la conclusión, después de las investigaciones, que lo que había fallado era un sistema de respaldo y una protección que saltó y desconectó una generación. Pero todo el mundo le echaba la culpa a las renovables. En verdad, el problema no es de las renovables, el problema es de los sistemas de integración a los renovables, a la red de manera eficaz y estable, que no tienen sistemas de estabilización. Todo lo que se ha montado, y me da por respeto, todo lo que se ha montado desde 2020 para atrás son todos generadores, seguidores de red, y esos generadores utilizan la referencia de la red para inyectar la intensidad. Tienen la referencia en la tensión de la red. Si se pierde esa referencia, pues no pueden. Ya hay un problema de estabilidad, porque son inversores seguidores de la tensión de la red. Necesitan una referencia, necesitan que le marquen el ritmo. ¿Y quién le marca el ritmo? Con las centrales tradicionales, que son los generadores síncronos, son los que le marcan el ritmo. Entonces, todo eso, ahora hay inversores que se llaman grid forming, que son inversores que son capaces de generar red, de crear red. Mantienen la tensión y la frecuencia. Entonces, eso sí, eso no genera... Pero claro, yo supongo que esos serán más caros. No sé si esto hay obligación, pero con el tiempo obligarán a todo el mundo que ponga ese tipo de inversores, porque todo lo que hay, pues el gobierno tendrá que incentivar para que lo cambien. Porque esos inversores no generan estabilidad a la red, necesitan tener la referencia. En el momento en que se pierda... Y decir una cosa, en la energía renovable sí existen energías que son síncronas. La hidráulica es síncrona, la termosolar térmica es síncrona, la biomasa es síncrona, no todas las renovables no son síncronas. Y de hecho la hidráulica es una de las síncronas por historia. Pero claro, el problema es que tecnológicamente lo que hay montado, pues no precisamente no facilita la estabilidad de la red. Entonces habrá que buscar sistemas de estabilización que permitan integrar a las renovables en la red. Que lo hay. Lo que pasa es que vale dinero. Por eso yo he hablado de que hay que hacer una inversión. Existe tecnología actualmente, pero hay que ponerla. ¿Quién tiene que hacer esa inversión? Bueno, aquí hay varios niveles de actuación. A nivel de red, de hecho Italia, los generadores síncronos que están, las máquinas síncronas que está montando ahora, los monta a nivel de red. Pero claro, una máquina síncrona de esas vale 20 millones de euros. De 20 a 30 millones de euros. Tiene 20 montadas. Que son máquinas síncronas que lo que hacen es controlar a la potencia reactiva y también si le ponen un volante de inercia, te controlan también la potencia activa, las dos. Con lo cual tienes todo el control. Pero claro, ese tipo de máquinas valen 20 millones, de 20 a 30 millones, y si tienes 20, imagínate lo que vale. Hay a nivel de red, pero después está a nivel de planta. A nivel de planta hay que pedir unos requisitos técnicos, exigir unos requisitos técnicos para que esas plantas, cuando inyecten la energía a la red, lo hagan con seguridad. Y esto vale dinero. Se lo puede exigir a las nuevas plantas. A partir de 2020 me parece ya que la normativa era más exigente, pero lo que hay montado aquí para atrás, ¿eso qué pasa? ¿Cómo? Ese es el problema. Te digo yo mi versión respecto a esto, que es muy parecida a la que él está contando, pero resulta que cuando lo del apagón me metí en la página de red eléctrica y estuve trasteando. A ver, la normativa hasta ahora que afecta a tanto a la fotovoltaica como a la eólica, lo único que le pide es que tengan dispositivos para proteger sus propios equipos, que en caso que haya máxima mínima tensión o máxima mínima frecuencia, se desconecten de la red, pero para protegerse ellos mismos, para que sus inversores, su electrónica, se proteja, ¿vale?, de las oscilaciones de la red. Vale.
Entonces, no se le obliga a otra cosa, salvo en el Real Decreto, en el del 1565 del 2010, que se decía que todas las instalaciones de más de 2 megavatios, estaban obligados a montar equipos para proteger de huecos de tensión. O sea, si tú tienes una tensión en la red que baja por debajo del 20% de la tensión nominal, incluso hasta el 80% de la tensión nominal, tienes que montar equipos para proteger, engañar, digamos, a la red de que ahí no hay un cero y que siga funcionando la central, para evitar que se desconecte. Porque si se desconecta esa central, la de al lado, por simpatía, puede haber también una caída de tensión y por simpatía se desconecta y así se van desconectando en cascada hasta que pueda generar un cero. Entonces, era obligatorio, por este decreto, que todas las centrales fotovoltaicas y eólicas tuvieran equipos de protección de huecos de tensión, ¿vale? Al final de lo que se trata son de condensadores que cuando baja la tensión de un nivel determinado mandan un impulso y engañan la tensión que no tienen de la red, la aportan ellos y engañan a la central para que no se desconecte. Por ejemplo, que pasa una nube de pronto. Pasa una nube de pronto y una central de 40 megavatios se desconecta, pues puede hacer daño, ¿vale? ¿Qué pasó el día 12, o sea, el día 28 de abril a las 12:30? O sea, 2 minutos antes de la desconexión. Había conectada en la red de fotovoltaica 18.000 megavatios. Cuando empezó a salir el sol, lo que he contado antes, era un día de laboratorio. 21 grados de temperatura ambiente, radiación 1000 vatios metro cuadrado, un sol radiante, cielo despejado. O sea, era un día de laboratorio. O sea, los paneles fotovoltaicos estaban funcionando a plena potencia. Tenemos de fotovoltaica 18.000 megavatios, de solar térmica 1.500, de los cuales 500 estaban allí al lado en Güeneja. Eólica teníamos 3.000 megavatios, de los 26.000 o 24.000 que tenemos en España, 3.000 estaban de eólica, hidráulica 3.000, nuclear 3.300, o sea, de los 100.000 que tenemos, la mitad, 3.000 estaban de nuclear. De ciclo combinado teníamos solamente 1.600, y ahí está la clave. De ciclo combinado teníamos solamente 1.600, y de cogeneración de 5.000 que tenemos, de ciclo combinado de 26.000 que tenemos instalados, solamente había 1.600, y de cogeneración 1.400. Con lo cual, estábamos produciendo bastante más electricidad de la que consumíamos, porque en España se consume desde la punta, que son 30.000, a la valle, que son por la noche, que son 20 y tantos mil, es el consumo que tenemos, 20 y tantos mil a 30.000 megavatios. Y sin embargo, nosotros ahí en ese momento pues teníamos como 40.000 inyectando, con lo cual estábamos exportando, y además estaban las centrales de bombeo, la hidroeléctrica, estaban bombeando arriba. ¿Qué pasa? Si tú ves las curvas de red eléctrica de los días anteriores al apagón, lo normal es que estén las de ciclo combinado, que son las que tienen máquinas síncronas, que en caso de que haya algún disturbio en la red, lo pueden compensar. Sin embargo, en esa fecha estaban al mínimo, habían bajado de 4 a 5.000, que es lo que normalmente hay, a 1.000, 1.000 y pico nada más. Y ya había habido varios días anteriores que había habido picos de tensión en el centro del día, ¿vale? Curiosamente, el problema fue en Güeneja, aquí en Granada. ¿Qué hay en Güeneja? Pues tenemos 1.000 y pico megavatios metidos en un nudo que solamente hay renovable, Pero hay 3 centrales que yo he visto sus proyectos porque me he metido en internet y lo he mirado, y por ejemplo no están equipados de protección de huecos de tensión, que es obligatorio, y no están compensados, y no lo tienen. Por lo menos en el proyecto no aparece. Pero bueno, Pepe, entonces ahí falló algo, porque el criterio tiene menos... Espérate. El sistema está preparado, no es por informar, el sistema está preparado para que cuando falle un elemento del sistema haya otro que lo respalde. Hay otro de respaldo. Y de hecho está pensado
para que sea la situación más desfavorable. ¿Cuál es lo más desfavorable? Que la central que más produce, que es una central nuclear, en este caso creo que es la central de Confrente, si falla la central de Confrente, tiene que estar previsto otras centrales que suplan a esa central y la puedan respaldar. Sí, pero por lo tanto, porque falle una central, no se identifica. Si es que había una sola. Por eso, no se identifica. Algo había fallado. Algo había fallado. Perdón un momento. Curiosamente, esas 3 centrales que hay en Güereja no tienen protección contra huecos de tensión. Curiosamente, esas 3 centrales tienen una potencia nominal superior a la de los transformadores. O sea, su potencia nominal de las centrales es superior al del trafo que tiene de conexión con la red, ¿vale? Y curiosamente hay una entrada de bombeo que son 3.000 megavatios, que es consumo. Un consumo lo que te hace es un consumo, una alteración de una demanda de reactivo importante que produce picos de tensión. O sea, si todo eso lo va encadenando, es que fue una tormenta perfecta. Fue una serie de cosas que la va encadenando y al final dice, si te salta ahí esas centrales para protegerse, pero al lado tiene otras 1.000 y pico megavatios en eólica, en termosolar, en fotovoltaica, es que estás quitando de la red de golpe y porrazo 2 gigavatios. Pero esa tormenta perfecta se puede volver a repetir. Ah, claro, y de hecho después... Es decir, ¿podemos tener otro apagón? No, pero fíjate que curiosamente, si yo me pongo una tirita, algo me ha tenido que pasar, ¿no? Yo no me la pongo porque sí, ¿no? Bueno, si tú... Pero permíteme que te hable de tú. Por favor, si yo te hablo a ti. Si tú te entras en las redes, en red eléctrica, curiosamente, desde el día 29 no, porque estaban todavía restituyendo la central, pero a partir del día 30 en adelante, ya no verás que ningún día baje de la red el ciclo combinado de los 3.000-4.000 megavatios, que es la potencia que le da estabilidad al sistema. O sea, había estado como 4 o 5 días, alguien quería hacerse una foto diciendo somos los más chulos y tenemos el 100% de renovables. Y poco a poco iba desconectando las energías que sirven de soporte, que sirven para dar estabilidad a la red, y la iba desconectando poco a poco, hasta que reventó. Y, curiosamente, a partir del apagón, ya te fijas en red eléctrica y ya nada, ya de experimentos, nada. Ya 3.000-4.000 megavatios de cogeneración, o sea, de ciclo combinado todos los días, pero todos los días. Y ese alarde... Eso es una tirita. Y ese alarde que se quiso hacer, ¿a quién correspondió? ¿A las administraciones o a las compañías energéticas? El gobierno le dio instrucciones a la presidenta de red eléctrica, que depende de ellos. Y le dio instrucciones y le dijo, tenemos que hacernos la foto antes que nadie. Es decir, que España, 100% de energía. Estuvo a punto. Nada más que... Pero la presidenta de red eléctrica dio orden de que se desconectaran las tecnologías que sirven de soporte y que tienen inercia para posibles oscilaciones, compensarlas, y la iba desconectando. Sí, es que en nuclear pasaba lo mismo, y en la de cogeneración, que siempre hay 4 o 5.000 megavatios, había nada más también. Pero curiosamente, después del apagón, ya esas están en su sitio. Aunque haya mucha fotovoltaica, pero esas no las desconectan. Prefieren exportar lo que sobre. Una pregunta concreta sobre el tema del apagón. Al día siguiente se publicó un artículo muy interesante en México. Como hoy día todo corre por las redes, llegó y hablaba justamente del problema de que no se habían hecho las inversiones adecuadas para asegurar la electricidad. Pregunto, ¿podríamos estar en ese 100% de energía renovable si hubiera los sistemas adecuados para que hubiera inercia? Tajantemente, claro que sí, pero ahora ¿qué hacer? Esa era la pregunta. La cuestión es un mal enfoque, que se ha hecho un mal diseño. Pero ahora, entonces, ¿qué hacen ahora? Publican un real decreto y dicen que con carácter retroactivo a todos los que ya están conectados que doten de los equipos. Bueno, también podemos tener un apagón de vez en cuando, ¿no?
Pues tendrán que Hombre, hacer pero hay muchos mecanismos para incentivar, ayuda, en fin, hay muchas cosas para modernizar los equipos. Los equipos Se que hemos trata- hecho antes cuestan dinero. Se trata, vamos a modernizar equipos que están obsoletos y que son inestables, pues equipos estables. Vamos a hacer una política de incentivación para que los dueños puedan ir cambiándolo, no se trata, pero lo que sí trata es que hay que cambiar. Si sabemos que hay inversores que son generadores de red, como son los Pero eso de aquí en adelante. Pero- Pero para los miles de megavatios, para los Sí, 4.000 bueno. megavatios que tiene, que no cumples, que dice ahora, con carácter retroactivo te exijo. si tú lo Te exijo que lo cambie. Y entonces esa gente dirá, pues si yo tengo ya un PPA firmado Ya, con ya. no sé qué eléctrica que me pagan nada más que a 4 céntimos. está claro que tienes que Y ahora me va a exigir que monte además lo otro, como hicieron antes con la hace en el 2004. Es que las cosas se piensan antes. Antes de decir, vamos a meter 20.000 megavatios, se piensa, se habla con los técnicos y se dice, oye, ¿podemos generar un sistema estable con esto? Sí, pues para adelante. No, que puede haber problemas. Antes de decir, para adelante todo, que doten de los equipos necesarios. Y entonces, cuando yo vaya a la eléctrica a pedir lo que me va a pagar, le pido en función de lo que me cuesta, incluidos los sistemas de protección. Una pregunta, No. Ya está claro. ¿qué pueden costar esos sistemas de protección para esos 30.000 megavatios de los que estamos hablando? Pues eso, Pepe, tú lo sabrás. Un orden, vamos, un número. Pero yo, por ejemplo, antes he hablado de Italia, que como se llama son compensadores síncronos, que son máquinas que trabajan en vacío, y lo que hacen es controlar la potencia reactiva para controlar la tensión. Pero si le pones un volante de inercia, también controla la potencia activa y por lo tanto lo que estás controlando es la frecuencia. Y estas máquinas sí se equivalen de 20 a 30 millones de euros. Pero eso es a nivel de red. A nivel de planta, pues estaríamos hablando de que no sé de qué precio, pero no lo sé, Pepe. Me vale. Adaptar equipos de compensación a los inversores que ahora mismo hay. Por ejemplo, los inversores que hay ahora mismo, que hay estos de Bueneja o un par de proyectos que he revisado de Caparacena, que tienen inversores. Por ejemplo, hay uno de Caparacena que tiene 1.400 inversores pequeñitos de 100 y pico kilovatios, Huawei, chino, que eso es chino. Vamos, son esos inversores. Fíjese usted lo que le digo. Usted no puede entrar en el inversor y manipularlo, porque los chinos desde allí se manda una comunicación allí, dice el inversor número tal tiene un problema de tal, y ellos desde allí en remoto entran. Si yo intento abrirlo, lo inutilizan. Con eso se lo digo todo. Si además son de esos que valen, pues nada, pues 3 perrecordas. Y vamos a montar equipos de optimización de red a eso. Si ahora mismo se monta la central fotovoltaica con el cable enterrado en el suelo, no se hacen ni canalizaciones, enterrado directamente. ¿Por qué? Pues porque como pagan una perra gorda por la energía que se produce, porque hay una perra gorda lo que pagan, vamos a ver, hoy por ejemplo, mañana le voy a decir a usted cómo No me está. hable, por favor. Vamos a ir, son casi las 10. Yo creo que... Perdón. Yo creo que... Mañana está se puede continuar. Yo creo que... Oye, ha sido magnífico. fenomenal. Se ha grabado, pero no vamos a mandar la grabación al Ministerio de No se la meten en la cárcel. Hacer la terapeuta.